Suscríbete a la Panterita. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. Ayer tuvimos... ¿Los teléfonos funcionan bien, Gustavito, hoy? No, pero para ver si podemos hacer los sorteos de hoy, porque ayer quisimos hacer un sorteo, cosas que ocurren. Fuimos hasta Giga con un termo para tener y un par de zapatos para mujer que hace 37, pero vamos a honrar todos los premios a beneficio de la audiencia, con los sorteos, niño. Sí, señor. Acá yo tengo. Correcto. Que lo haremos hoy. Vos vas a anotar, ¿verdad? Sí. Ahí justo... Y van a tener lápiz, papel. Lápiz, sí. Rodrigo, tráeme por papel al niño. No, ese iba ahí. Ya volvemos. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catoete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pushupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible en EMSA Inmobiliaria. Tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mundaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Teresita Páez ganó ayer el premio de Giga, así que muchísimas gracias. Ganó un termo para tereré y un par de zapatos para mujer. Más adelante vamos a estar con los otros premios. Tenemos un kit de Claucol, Sanicel, contiene remera y kepi. Tenemos un kit Midea, Britan, contiene remeras y bolígrafos. Un kit de EMSA Inmobiliaria, equipo parrillero, más kepis, remeras y alcancías. Tenemos un kit Ferropar, contiene sombreros, playeros, hopi, blog de notas y bolígrafos. 2 kits de Electrobank, contiene hopi, bolígrafos y agenda. Un termo para el tereré de Zika, construyendo confianza. Y un termo para el tereré Chevrolet de La Sobera. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebillala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Gustavito es caprichosito, como varios que yo conozco. Ocurre que yo digo chilena y después digo volea. Y ayer le dije, Gustavito me dice, para mí es chilena. Yo le dije ayer, como dije chilena, y como se tuiteó y se levantó, si es un error, a veces trata de evitar. Si no te estás delatando, que hubo un error. De hecho, chilena y dudé, le dije a Fabián, ¿cómo? Porque vos no vas a esperar la repetición de la televisión, vos tenés que cantar el gol. Si tenés la repetición, pues... Y entonces le dije, Gustavito, aguántame la mirada. Entonces sale Gustavito y me dice, yo digo chilena y después digo media chilena. Y me dice, Gustavito, para mí chilena. Yo le digo, la chilena ni es completa. Y entonces me dice otra vez Gustavito, a mí, te voy a reventar Gustavito. Para mí me dice otra vez. Y yo le digo, mira Gustavito, esta mañana. Ayer en el fútbol a lo grande, cuando estábamos entrando en el estudio, ya estaba yo sentado a las 11. Viene entrando el equipo y le pregunto a Denis, ¿y qué me dijiste vos? Tijera. Gol de tijera. Media chilena. Media chilena. ¿Y vos? Así mismo. Tijera o media chilena. Y Federico, media chilena, tijera, sí, y completamos. Sí. ¿Entendiste, Gustavito? Por eso yo digo chilena en el relato, pero cuando viene la primera repetición, ya trato de rectificarme. Pero se tomó mucho como chilena, pues. Y todas las cargadas allá son de chilena. Y eso ya no vamos a poder evitar. Digo nomás que futbolística, y sale Gustavito y me dice otra vez esta mañana. Yo pues te vine hoy con poco Acapulco al niño. ¿Viste con eso? Me pregunta si hoy nomás. ¿Viste cómo es? Sí. Entonces le digo yo, pero para mí, dice. Pero, Gustavito, si yo dije chilena y voy a rectificarme, yo mismo me da cuenta de mi cagada, de mi error. No sé si entendés. ¿Quién te invitó acá? Hola Arturo, hola Beni, hola Víctor. ¿Qué tal, Gustavito? Hola, Gustavito. ¿Qué tal, Gustavito? Saludos a la audiencia, besos para los muchachos. ¿Y qué es lo que yo? Feliz semana laboral para todos. ¿Para qué venía acá? No, que está bien, respeto.
No, Lo que pasa es que sostiene chilena. tampoco entre ustedes se pusieron de acuerdo, pues si uno dice tijera y otro dice... No, no, que- en el fondo es lo mismo. Es media chilena o tijera. Lo que no es chilena. Pero vos dijiste los tres, dijiste chilena, media No, chilena. yo cuento que traté de arreglar, porque dudé de entrar. Por eso dijo Fabián, póngale el calificativo Sí, que sí, quiera. sí, yo Entonces, conozco. ya Ese resumió, ese ¿verdad? término también conozco. Pasa que al ver en la cancha parecía una chilena completa al ver. Sí, Después exactamente. cuando empezamos a ver las repeticiones, el ángulo no es completo de chilena, por eso... Sí, hasta él mismo dijo. Sí, por eso. ¿Qué pasó con tu Moreno Martín? Bien, bien, cumplió de vuelta. Ahora, ¿alguien me puede responder? ¿Me puede responder? Puedo frenarte. Cumplió, pero el partido Sí. quizás con Romero en cancha podía ser diferente. Todos los que no juegan son mejores. No, no, Y que ahora hay suplente. ¿sabe por qué? Todos los que no No, juegan son no. mejores, hermano. A lo que voy es, Todos los que no juegan son Olimpia mejores. tocaba entre los Y otro centrales, escuché que dijo- pasaba al volante central, Otro escuché retrocedía que- al arquero. otro Pero escuché que con si esa era nadie le Olveira- corría, si nadie era le corría. Olveira, otro escuché que dijo, Y si era Olveira atajaba, claro, si era Olveira atajaba. Gustavito, Alberto Vera Jr., mi querido, no te podemos poner que lo compre feliz musicalizado porque Gustavito está sentado donde se sienta Yo Francisco voy a López. cantarle acá a Arturo Capella. Cumpleaños hoy de Alberto Vera Jr. Feliz cumpleaños, mi querido Alberto. Escucha, el Denis te envía que lo quiere mucho a tu papá Alberto Así Vera. es, señor. Así que muchas felicidades para Alberto Vera Jr. en Ciudad del Este. Muchas felicidades. Seguí, Gustavito. ¿Te qué? ¿Verdad? ¿Le pueden seguir, pues? No. Y ahí va a ir el acero o chuchu a llamar partido. Va a ir el acero o chuchu. Porque, ¿qué le pasa Qué a Acero? ¿Por pena se pone que nervioso? hay que hacer un programa donde se va a llamar Yo Dije. Quienes tenemos años en esto, sabemos que Cerro Porteño conlleva un problema emocional muy grande. En campo y tribuna. Campo y tribuna. A mí no me dan bola, no me den. ¿Cuántas veces dije que el problema de Cerro era emocional? ¿No dije? Dije sí. reiteradas veces, Eso, Arturo, reiteradas. eso sí conté. Ayer a los 10, 15 minutos Cerro se fue al partido Sí, después del cuando le primer hace el gol. gol, sí. Así es, hay partidos en que Cerro emocionalmente, ¿qué es lo que pasa? Es difícil hay que preguntarle a Denis Canita cómo el jugador. Eso se transmite. Entre hinchadas, jugadores, crea como una especie de trauma. Y Cerro está tramado en la parte emotiva. Vos no te podés borrar 15 minutos, 10 minutos seguro. Se borraron del partido. Se borraron. No sabían dónde estaban. Vos le preguntaba, ¿quién soy yo? Eso era. Eso fue Cerro. Pero Arturo, era increíble, porque yo conté, ahí yo el papelito dándote, 1-0 en contra. Salía 0 fuera del área grande. Patiño con Pulpito, no tomamos. Pero ese Tenían no, pelota pero ahí. ese es repetitivo. Y como Sí, pero Arturo, estaban es idos. profundizana y no Jona al existe eso, no frente. existe eso. Bueno, ¿qué más, Gustavito? Vamos a regular los goles. ¿Qué más? No, y nada, eso nomás. Para Que vos alguien chilena, me ¿verdad? explique. Siempre mi chilena. Se Para puede- Richard Ortiz también chilena. No entiende. Richard ni no sabe la emoción. Él estaba todavía. Ese gol no es de chilena. Yo incurro en el error inicial. Por eso ayer le llamé y le dije a los compañeros, cuando vos te equivocás, admití, reflexioná, pensá. Y le dije, Denis, ¿verdad que dije? Sí. Hice como una conferencia de prensa. Y si yo me equivoqué, admito luego el error, porque yo no tenía bien la película clara de entrada. Pero después me di cuenta, yo mismo dije chilena, media volea chilena. Y después ya quedó chilena. Y ahí ya quedó. Eso no va a poder Sí, cambiar. sí. Ya quedó chilena. Se aprovecharon de eso. pues. No, en todos lados, ya muchos dicen chilena. Así no me gusta, Vito. Bueno, Sí. vamos a recordar los goles. Sí, ¿sí? sí. Y nomás así que le pasa a Cero en esta clase de partido. No ¿Por sabe qué? jugar, entonces... ¿Qué es lo que le pasa? pasa a él? Y le gana el ambiente, le gana la Hay mucho situación. público y ya... Porque no es la primera vez que le pasa. Yo pensé que ya no le iba a volver a pasar, pero... Me dijiste tú... Y me Jugando arrepentí de- porque yo le iba a dar a Olimpia en el porcentaje y después pensé, no creo que a Cerro le vuelva a pasar. Y le volvió a pasar lo mismo. Jugando de esa manera Andá por la tanto farmacia, Cerro y espera, Olimpia. po, Pero que andá tan po- difícil andá, de Víctor, en la profundizar, farmacia, anda a pedir experiencia, a ver si conseguí. Cuando yo hablo de eso, a mí no me contaron, yo he visto, yo viví. No, a mí no me contaron. Y a mí la madurez, dentro de mis errores, me hace recapacitar mucho en términos muy categóricos que saqué de mi léxico. Yo ya no digo más nunca, porque siempre hay una vez. Esa palabra nunca le va a ganar, no existe. Nunca, no hay nada peor que nunca. Nunca va a decir jamás. Nunca no existe. Nunca, y te van a ganar. ¿Y cómo si vos dijiste nunca? Y te van a ganar, es un calificativo terrible, que no tiene contra.
Yo casi utilicé ahora. Y te van a ganar, y te van a ganar. Y te van a seguir ganando y si te no van cambias. a seguir ganando. Y eso Claro. emocionalmente no es ahora. ¿Sabes qué iba a decir, Arturo? Los viejos como yo saben lo que digo. Saben. Porque tenemos más historia en esto futbolística. No digo ni siquiera de saber. Yo uso la palabra conocer. Porque saber casi no se sabe. Conozco. No sé. Conozco. Conozco lo que le pasa a Cerro. Y así es. Hay varios partidos. Y en instancia definitoria es peor. Pero tiene solución. No, yo no sé si tiene solución. Sí. Hasta ahora no tiene. Las situaciones que Tiene. se plantean. ¿Qué solución le Pasa da? que se repite mucho. No. Denis, por eso Contra es que- Cerro, contra Olimpia, vos tenés que jugar a los No, Olimpia no, nomás. pero no es el tema ese. Tienes que cambiar y No, jugar a no, Olimpia. pero si no te da- Defendete vos y No, no, buscar no, contragolpe. no, Dale la no, pelota a no, Olimpia, no. que juegue. Por eso Mira, te iba a que decir, genere espacio. Cuando Arturo dice la palabra, Parece- nunca- yo Contra ya- Olimpia. No vaya que más. si no Te aprende voy a a decir jugar una esta clase de cosa. partido, Te nunca voy a va a decir. ganar nada, ¿cierto? Nada Contra gana. Olimpia nomás que cambie su forma de jugar. Emocionalmente, Sí, casi el nunca, tema, ¿no? emocionalmente, Emocionalmente. ¿cómo vos vas a superar la emoción? Uy, sí, chupaite. ¿Sabes Es lo que cuándo- yo vi, ¿verdad? ¿Sabes Pero cuándo yo- empezaron ya a tener miedo al Olimpia? Cuando le ganó a Libertad. No, En la pero- semana ya... Yo aclaro una cosa. Lo emocional de Cerro, no es que le haya hecho 5 goles, es cuando le ganó 5-1 y eso. Yo no hablo de eso. Esos son detalles. Yo hablo globalmente el tema ok. Cerro. Pero Denis ya habla de miedo, Arturo. Yo te No, hablo yo de le esta, tenía miedo a Olimpia de y esta yo- actualidad, te Yo hablo no que sé siempre ni le lo gana que dice, Olimpia a eso es Cerro. otra ¿verdad? De cosa, esta eso actualidad, es- los últimos 5 partidos con el Clásico. Yo no hablo de Cerro, Olimpia, Cerro, a ver si me entienden lo emocional de Cerro. Cerro le puede volver a ganar como le ganó una era con Walter Frete, con todo, Sí. 5-1. Yo no hablo de Cerro Olimpia. Yo voy mucho más allá. Partido definitorio, Arturo. No de ¿Verdad? instancia, yo no hablo de Cerro Olimpia. ¿Acaso no le ganó Fabro el tiro libre 2-1? Sí, no, sí. no hablo, claro que le va a ganar Cerro Olimpia. Y le podrá hacer una seguidilla de victorias sobre Olimpia. Hablo en el contexto general, no en lo individual. Pero perdí en ¿Y tu qué? cancha de la misma forma que perdiste ya, Arturo. ¿Por qué no superaste eso? No, bro? bueno, listo. ¿Qué hiciste en la semana para superar ¿A eso? qué es lo que va a superar? Volviste a repetir. ¿Qué es lo que va a superar? Y perdió lo mismo que con la Copa Libertadores. Igualito. bro. Parece que vos no entendés. Yo no hablo del partido Olimpia. Por Cerro, poco no tenían Cerro, papel Olimpia. higiénico Yo ahí con hago- ellos, ¿verdad? Bueno, listo, anda, güey. Me voy. No, anda, mejor. Me voy. No, eso ya es grosería, me voy. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole Joyas y Perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Los Villala Casi, R.I. de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543 Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen en un práctico cierre zip. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariño y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Vamos Olimpia todavía, dale fuerza del campeón, llega arrasando desde acá, con su hinchada a todo corazón. Atención con Denis, tiró, Olimpia lo hizo Berry, de primera y al fondo contra el palo izquierdo de Chan, se metió Torres sobre la izquierda, fue un rayo, una penetración profunda, de primera Torres, de primera Berry, pelota al fondo, la cabeza levantada de Berry para colocar ese balón contra el poste izquierdo de Dan, algo que da contra la avenida Novena, levantó la cabeza Torres y aparece por el medio, pegándole como venía Berry, y estupor en Cerro, y Olimpia pasa a ganar por 1-0, practicismo,
eficacia, contundencia, gol. Resumimos el tanto marcado. Olimpia gana 1-0. Berry lo hizo. El aprovechamiento al máximo de la ocasión que se le presenta a Olimpia, porque Cerro era dueño del partido, dueño del trámite, pero el resultado es para el franqueado de momento. Salida por primera vez con mucha gente sobre campo rival y con un Olimpia manejando la pelota a otra velocidad. El cambio de Silva sobre el carril izquierdo, se animó a cruzar mitad de terreno, lo hizo Tito Torres, no perdió tiempo, levantó la vista y tenía pensado dónde poner esa pelota. La precisión con ese envío de zurda, la rosca necesaria para que ese efecto haga que el balón caiga dentro del área cerca del manchón del penal y aparece como una luz. Derlis González, nada nuevo, la categoría, la calidad del 10 de Olimpia. Entre los centrales de Cerro, la siesta inoportuna de Patiño y de Duarte. Bien, gracias, dijo Derlis, la acomodó contra el poste izquierdo y Olimpia, que estaba haciendo menos, gana 1-0 el clásico. Momento del gol. 11 minutos, primera etapa. Tiro libre para Olimpia, vino disparo de Cardoso, pelota en el aire, golpe de cabeza, Piris de Mota, la chilena, golazo espectacular, gol, 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 gol. Espectacular Richard Ortiz contra el poste derecho de Dar, un golazo de Richard Ortiz poniendo el grito franqueado en la olla, y aquí lo disfruta su público en Cancha Cerro, y el público que luego escucha la radio Monumental disfrutando el público de Olimpia. Golazo lo hizo Richard Ortiz. ¿Cómo le dio? Tito Torres otra vez en la asistencia. Levantó el balón y ahí estuvo la tijera, la media chilena de Richard. Al fondo, Olimpia le gana 0-2-1. ¿Cómo le dio Richard? ¡Qué vuelta de Richard! ¡Qué definición! Olimpia gana el Superclásico Cerro. 2-1. Buenas tardes, dice Richard Ortiz saludando en el clásico con un verdadero golazo. Olimpia con los cambios pareció acomodarse mejor después del empate de Cerro, cuando era un aluvión el azulgrana en los momentos previos, llegó el empate, se aplacó el equipo de Chiqui, Olimpia empezó a tocar con mayor determinación la pelota, un balón que fue hacia el área, un despeje, y Cerro en el intento de salida se olvidó de Tito Torres. Este levantó la pelota de primera hacia el área, cargando para ver qué podían inventar dentro del área de Cerro. Y lo que inventó Richard Ortiz fue fantástico. Póngale el calificativo que quiera. Es un verdadero golazo el que acaba de convertir el capitán de Olimpia para clavar al palo derecho, para enmudecer la olla, para que Olimpia esté muy cerca de la posibilidad de ser puntero del campeonato, superando a Cerro. Momento del gol. 39 minutos, segunda etapa. Olimpia estoy loco, porque sos mi pasión, te llevo en el corazón, Olimpia te amo. Olimpia ganó el clásico 2-1, termina en la olla. Olimpia 2, Cerro 1, el superclásico en la olla para Olimpia por 2-1. El festejo de los hinchas del Olimpia en las tribunas, Petenquil, festejando, disfrutando la victoria. Olimpia ganó 2-1 con goles de Derlis y Richard. Olimpia ganó 2-1, lo disfruten y abrazo de los jugadores en campo. Y reseñados se van los jugadores de Cerro cabizbajo vestuario. ¿Cómo se va la hinchada de Cerro de la olla? Olimpia 2, Cerro 1, en la emoción del superclásico.
Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Bueno, vamos a ir con un kit Claucol, niño. Señor. De San Iser, contiene remeras y kepis. Ahora con 10 llamadas, un kit de Claucol San Iser, contiene remeras y kepis. Son 10 llamadas, vamos a ir. ¿A qué niño? 618-4700. Lo que no pudimos hacer ayer lo vamos a hacer hoy porque yo tuvimos problemas técnicos. Un kit Claucol San Iser Claucol. Muchísimas gracias. ¿Qué número, niño? 618-4700. Vamos a ver si le tenemos la llamada a Gustavito. Son al número 618-4000. 700. Muy bien. Teléfono para vos, niño. 10 llamadas. Hola. Hola, Mía Velázquez, 568. 568, correcto, Mía, anotada. Siguiente, hola. 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 Milena Velázquez, 222. 222, correcto, Milena. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Martín Arrúa. Martín, últimos 3. 840. 840. Luis. Decidí compromiso y solidez exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y compartite lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Hola. Sí, señor, ¿su nombre? Ramón Balbuena. Ramón, últimos 3. 618. 618, correcto, señor, anotado. Siguiente, hola, buenos días. Hola, buenos días, Carlos Burgos, 570. 570, correcto, Carlos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y su nombre? Ana Benítez. Últimos 3, Ana. 093. Correcto. Ven y Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. 618-4700, hola. Hola. 618-4700, hola, buenos días. En segundos, Luis. Tenemos, ahí está el problema, vamos a ir. Hola. Ahí está. ¿Viste? Ahí está, otra vez, comenzamos con la misma falla. Hola. No, hay un problema de consola. Hola. No hay. ¿Cuántas llamadas tenés? 6 hasta aquí. Bueno, 6. vamos a hacer y vamos a parar hasta que... Llámale a Lourdes, por favor, nuestra coordinadora, si puede ver el tema del teléfono, porque no queremos ser irrespetuosos con los oyentes. Vamos a ver que van a llamar y no van a poder salir al aire. Entonces, hasta que esto no se solucione va a ser muy difícil. Vamos a hacer el sorteo, niños, con 6 llamadas y pedimos disculpas a las demás. Ya este problema tuvimos ayer y como esto es público, porque pedimos y no hay este tipo de respuesta, entonces tenemos este problema. Y vamos a hacer un ganador de un kit de Claucol San Iser. Y llevamos Rodrigo Casián a Gerardo, por favor, a la recepción. ¿Qué número? 10. No, 10 no puede ser. 1 al 6 tiene. ¿En qué avance? Tiene razón, Denny. Tiene razón, si se hizo 1 al 10. Tenemos que buscar 8 y vamos a llamar, por favor, hasta solucionar el tema. 2. Milena Velázquez, 222. Milena Velázquez, la ganadora. De un kit de Claucol San Iser, muchísimas gracias a Claucol San Iser, Milena Velázquez, contiene remeras y kepis. Aprovecha todos los miércoles descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago en productos de primera necesidad y no te olvides que tenés un descuento adicional del 15% con el método Te Pago, hace tu pedido al 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. ¿El partido que decimos, Dito Gerardo?
Sí, lo que decíamos que golpeó Olimpia inicialmente y eso le cambió la película a Cerro, que había empezado de otra manera y más o menos tardó 10 o 15 minutos en reaccionar. Y de vuelta en una situación en la cual creo que los centrales podían marcar mejor. Porque Derlis saca en la carrera ventaja, Duarte no lo sigue, Patiño no cierra el centro y termina definiendo solo. Allí se dan dos situaciones. Si miramos primeramente desde la libertad que tiene Torres de jugar allí con la pelota, de enviar el centro, primeramente el bloqueo en el medio campo, allí el primer error, y el segundo, la situación propia de no marcar, con qué facilidad se mete en medio de los dos, como también hay un gran mérito y toda la calidad de Derlis para aprovechar esa situación y meterse en medio de los dos centrales. Para mí Cerro empezó jugando bien, con Carrizo, que es el generador de fútbol ahí, hasta que vino los goles, ¿verdad? Pero siempre el modo Cerro Porteño tocando, buscando, pero no tiene profundidad. Se le borró el chip. No o sea, tiene ese profundidad. buen comienzo sin hacer el gol, la primera Olimpia el gol y eso le sacó del partido 10-15 minutos de juego. Parecía que Cerro Porteño le iba a llevar por delante a Olimpia y haciendo goles, ¿verdad? Pero no sucedió. La primera que llega a Olimpia... Y después lo opuesto, cuando llega a la paridad, parecía que era Cerro el que podía estar cerca del segundo. Tuvo un tiempito allí en donde sí tuvo la pelota, generó, pero después nuevamente Olimpia, una vez que marca el gol, allí se viene todo abajo de vuelta. Sí, el Cerro empató y dejó de ser el Cerro que estaba haciendo hasta el momento. Claro, esa intensidad para continuar. De vuelta bajó su nivel y no sé si decir cómodo con el empate, pero como que se quedó un punto más abajo. Sí, eso que para mí Olimpia no tuvo la intensidad de otros clásicos, intensidad física de marcar. Tuvo jugadores muy importantes. Venía un desgaste grande el miércoles. Exactamente, tuvo jugadores muy importantes. Y conste que también Ale Silva no tuvo una tarde espectacular, ¿verdad? Tito Torres, por ejemplo, sí jugó muy buen partido. Gómez también. La verdad que tuvo rendimientos individuales muy altos Olimpia. Y bueno, ya volvemos. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Gran Feria de Muebles en Tupí. Hasta el domingo 23 de octubre, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con beneficios únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas, o llamando al call center 569-9000. Y atención a toda la gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Mingaguazú, porque comprando online enviamos gratis tus pedidos hasta la puerta de tu casa. Y no te olvides que tus compras del 1 de octubre al 31 de enero participan del sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 increíbles premios. La gente sabe. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores y implementos agrícolas LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Bueno, el tema de lo que pasó ayer en pleno partido, la incidencia que hubo, las banderas de Cerro con la bandera de Olimpia. ¿Y cuántas banderas de Olimpia llevaron? Una obra de arte fue. Taparon primero con la gran bandera de que viene la parte superior y una vez que se recogió aparecieron toditas las banderas de la Olimpia. Sí, más o menos 30 por ahí habían. Le cobró lo que pasó en la ida porque la hinchada de Olimpia había hecho lo mismo en para uno y ahora se dio la revancha de esa manera. Con un show, entre comillas, que estaba preparado, porque esperaron el momento, explosión de petardo, la bandera, y apareció el tema del descenso de 1940, ahí abajo la gente que se trepó de alambrado, de blanco. De blanco fantasma. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Ese por el lado de Cerro, por el lado de Olimpia tiraron los petardos. Sí, hacia Gradería Novena. Cebollones. Sí. En un momento era complicado el tema porque respondían los hinchas de Cerro con botellas, seguían las bombas. El que comenzó fue Olimpia. Sí, el que comenzó fue Olimpia, no, claramente. Las cosas como son. Sí. El que comenzó tirando fue Olimpia. Fue la hinchada de Olimpia. Como una vez, un clásico anterior comenzó la de Cerro. Sí. Parece que se turnan. ¿Quién comienza a agredir primero? La vida es ahora, ponete Prudencinale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudencinale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Tenemos un kit, vamos a ver si podemos solucionar el tema del teléfono, queremos cumplir con los clientes, con los oyentes. Un kit Mi Idea Britan, contiene remera y bolígrafo. Vamos a ver, di llamada, ¿qué número, niño?
618 4700. Esto pudimos haber hecho ayer, no se pudo por una cuestión técnica nuestra. No podíamos sacar las llamadas. Veremos ahora si se puede ir normalizando de a poco. ¿A qué número, niño? 618 4700. Son 10 llamadas. Hola. Hola. Sí, ¿su nombre? María. 316 es mi número. 300. ¿Y su apellido, María? Domínguez. Correcto, María, estás anotada. Siguiente, hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Bernarda Saya. Últimos 3. 812. Correcto, anotada Bernarda. Siguiente oyente, hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Ramón Balbuena. Últimos 3, Ramón. 618. 618. Siguiente, hola. Francisco Duarte, 982. Repetimos, por favor, tu apellido. Francisco Duarte. Correcto, Francisco. Luis. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994493456021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Más oyentes, hola. Hola, buen día. Sí, señora. Bienvenida a Centurión 349. 349, correcto, señora. Anotada siguiente, hola. Tengo Gamarra, 915. Repetime, por favor. Tobías Gamarra, 915. 925, correcto, señor. Anotado, Tobías. Enseguida vamos a continuar con los premios. ¿Cuántas llamadas tenemos? 6. Miguel, ¿cómo te va? Miguel. Miguel Cardona, buen día. ¿Cómo está, Arturo? Buen día, buen día. ¿Cómo están? Bien, Miguel, bien. ¿A qué hora dormiste? Casi no dormí, Arturo, ¿qué te puedo decir? Casi no dormí, ¿qué te puedo decir? El corazón me estaba por estallar y la cabeza también. ¿Y a qué hora Casi no dormí. Estoy sin dormir, te diría, de la alegría. Estoy sin dormir. Miguel Cardona, el presidente del Olimpia, está sin dormir. ¿Y tomaste algún remedio natural para dormir o no? Me dieron ahí un poquitito. Antes del partido lo que me dio mi señora, no sé qué cosa, 3 pastillas me dio para tranquilizarme. Sí, pero sí, bueno, estaba un poco acelerado, estábamos en un partido muy difícil, en un escenario muy duro y contra toda la adversidad. Venimos luchando, Arturo, venimos batallando, venimos a batalla a batalla, como yo digo, partido a partido. ¿Y en la previa qué sentiste vos, Miguel? Y en la previa, la verdad te decía una cosa, Arturo, te soy muy sincero, me levanté muy tranquilo, muy tranquilo me levanté. Era un día, y le dije a mis jugadores, ¿no? Hoy me levanté muy tranquilo, estoy sereno, estoy tranquilo. Las batallas se ganan con tranquilidad e inteligencia, no con nervios. Pero vos sos una persona temperamental. Sí, pero en los momentos críticos me pongo muy frío, Arturo, ¿eh? En los momentos de crisis yo me pongo muy, me abstraigo de eso. Soy temperamental al terminar, pero en los momentos críticos una persona me considero muy pensante en los momentos críticos. La verdad que durante el partido sí, ahí sufrí mucho, Arturo, que mucho que sufrí. Bueno, la verdad que todos estos años, todo el año lo que ya sufrí. Lo que ya sufrimos este año es indecible. Nadie puede entender lo que ya venimos sufriendo con nuestro Olimpia. En todas las áreas, ¿verdad? En todos los estamentos. Desde lo deportivo, desde lo económico, de todo. Venimos sufriendo. Y a veces, como yo siempre, esas cosas que más te duelen. El que dan mayor sacrificio, lo más difícil. Y al final, cuando vas logrando las cosas, tienen doble sabor y doble satisfacción. Eso sí te puedo decir, Arturo. Hemos sufrido mucho, seguimos sufriendo, vamos a seguir sufriendo, pero vamos a seguir luchando. ¿Cuántas participaciones vos tuviste con relación a acercamiento al plantel? ¿Se jugó domingo, tuviste sábado con ellos? Por supuesto, Arturo, por supuesto, estuve el sábado con ellos, hablamos, fuimos a cenar con ellos a la noche. Estuvimos ahí en la cena previa y después estuvimos el domingo, ¿verdad? El domingo la charla en la villa
Siempre en los partidos claves, ya saben mis jugadores que en los partidos claves, por cábala, presidente, por cábala hablamos. Le hemos dicho unas cuantas palabras a nuestros jugadores, unas cuantas palabras, de todo lo que le dije. Miren dónde estamos, siempre estamos, nos dan por muertos, miren dónde estamos, todavía no estamos muertos, vamos a seguir luchando, vamos a luchar partido a partido, batalla a batalla. Nos pusieron un calendario complicado, nos pusieron Libertad previo a Cerro, partido de recuperación. Y con eso quieren medir nuestro cansancio, todo lo que no pueden medir nuestro corazón. Ustedes han luchado mucho, cada uno de ustedes tiene una historia de vida de lucha. Y los objetivos no se logran de otra manera, ni tampoco no se logra la gloria sin luchar desde el minuto 1 y luchando en todos los áreas, en todos los estamentos. Lo único que nosotros siempre hemos dicho es que la actitud no se negocia, y la actitud nunca es casualidad. Siempre es consecuencia de cuidar muchos detalles. Te diría casi todos los detalles. ¿Qué es lo que más te De preocupó? todo eso hablamos con nuestros jugadores. ¿Y qué es De lo todo que eso más? hemos hablado con nuestros jugadores. ¿Qué te preocupó más en la previa? Más que preocuparme, Arturo, siempre sabemos que en un escenario complicado, donde somos visitantes, con 44.000 personas, y donde hay que cuidar todo, ¿verdad? Y que salgan bien las cosas, que mis jugadores estén enfocados. Yo estaba muy seguro, como le dije, ustedes no son múltiples campeones por casualidad. Ustedes tienen el chip del campeón, tienen el código del campeón, y eso hay que hacer pechar, y hay que luchar desde el minuto 1, sabiendo que el resultado puede no que se te dé, pero Dios mediante vamos a salir a luchar. Y la verdad, estoy contento con todo eso que han hecho, han luchado. El pueblo olimpista se merece el esfuerzo de este equipo, el esfuerzo que está haciendo este equipo, y vamos a seguir por este camino, Arturo. No hemos ganado nada hoy. Nacional el puntero, nosotros estamos ahí luchando, nos esperan 5 finales, contra General Caballero ahora es una final, que espero que el pueblo olimpista viene para uno, que siga pagando su cuota también de octubre, noviembre, que sepan que hay una presidencia y una comisión directiva que está luchando, y que muchos olimpistas se acercan a ayudarla a nuestro periodo, que estamos por este camino. Vamos a seguir, Arturo, por el camino que la única gratificación que uno puede decir es que a pesar de que muchas veces nos han criticado, con todo, como me preguntaste la última vez, ¿qué me preguntaste, Arturo? Hay gente que quiere que fracase. Sí, yo te pregunté, Miguel Cardona, hay gente que quiere que fracase, y hablo de olimpistas, Pero hay que estar tranquilo, nosotros tenemos que seguir con esta misma fórmula, la fórmula del trabajo, de la gestión, sin agredir a nadie, y seguir trabajando. Para mí ese es el camino, lo he dicho, ya te lo dije también, ¿verdad? Ante más crisis o más ataque, más gestión, más trabajo. Y ese es el camino, que tus probabilidades de que te vayan mejor y te vaya bien son mayores. Lo único que uno consigue con eso es eso. Y vamos a seguir por ese camino. No nos queda otra que apostar a este grupo humano que hemos logrado, apostar a este grupo de jóvenes, lo que ayer jugaron, lo que cada uno, mi arquero, Gastón, después entró Alfredo Aguilar, que tuvo que ponerse ahí estando frío. Difícil un cambio de arquero, es muy difícil en pleno partido, pero mostramos lo que somos, lo que es este grupo humano. El Tucu, Saúl, Luis Zárate, que no pudo jugar más, entra y juega de la misma categoría, o sea, el que entra, Tito, tan criticado Tito, ayer fue uno de los jugadores del partido, dio las 2 asistencias. Marcos Gómez comió la cancha con la precisión, la técnica, con velocidad. Qué gusto ver el crecimiento de mis jugadores. Per Cardoso, Huguito Fernández, lo que corrió, lo que hace, qué importante. Alex Silva, que le dan una nueva tarea y se tuvo que adaptar a esta nueva tarea, que viene de un partido duro contra Libertad. Lerly, ¿qué podemos decir de Lerly? Dios mío, qué jugador extraordinario. Brian entró a luchar. Y después, ¿qué te puedo decir?
cuando entra nuestro capitán Richard, que quería jugar desde el minuto 1, quería jugar. Y yo sé que le estuvieron frenando porque sabemos que no está 100% de la recuperación física, sí de la parte de la lesión. Pero vos sabés que a veces hay un tiempo que correr para esto, y entró, mostró el corazón de un capitán, mostró lo que es capaz de hacer. Quecho que entró a ayudar ahí. O sea, la verdad te digo, me siento orgulloso, como le dije antes del partido también, antes del partido, yo estoy orgulloso de ustedes, lo que han logrado, lo que estamos haciendo, y que tenemos que seguir por este camino de la lucha. No hemos ganado nada, te repito, pero vamos a luchar, eso sí te puedo asegurar. El gol de Richard de la manera y con la concreción magnífica, ¿y qué pasó en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu? Salté, pegué la pared, salí corriendo ahí, no un desastre, pero es la verdad te digo, pero Olimpia mostró todo lo que es. Lo de Richard fue extraordinario, la verdad que es un genio, ¿qué te puedo decir? Pero la alegría, todo el equipo desde el minuto 1, Arturo, desde el minuto cómo salimos a luchar. Cerro empezó primero bien los primeros 10 minutos y después Olimpia mostró todo lo que no, volvieron a empatar y salió otra vez Olimpia a buscar el resultado en cancha ajena, ¿verdad? Todo eso me pone muy contento. Esa es la actitud que creo que merecemos todos y que este grupo humano tiene. Y acá no hay que descuidarse, hay que estar más concentrado que nunca, más enfocado que nunca, atendiendo todo, ¿verdad? Y nosotros humanamente haciendo todo lo que podamos hacer, y bueno, y que Dios nos siga acompañando, eso también es muy importante. Siempre una parte de esfuerzo humano y una parte de Dios. Y terminado el partido, cuando fuiste por tu lado, vos te querías meter en el bus, dijiste yo me voy con los muchachos, ¿cómo fue? Yo vine con los muchachos desde la villa, en el ómnibus. ¿Hasta la cancha de Cerro? Hasta la cancha de Cerro. Vos hiciste ida y vuelta, ida y vuelta, es decir, viniste con el plantel y volviste con el plantel y cuerpo técnico. Ida y vuelta, contra Libertad. ¿Y la cómo misma hace? Ida. En el colectivo tiraron, eso voy a después, pero cuando vos venís, no hablabas antes de la previa, vos sentadito nomás, ¿quién a tu lado? Julio Cáceres a mi lado. ¿Y a la, con Julio, sí. ¿Y a la vuelta con Julio? Con Julio también, todo así mismo, vinimos todos hasta la villa, ahí estuvimos en un ambiente con música, todo un ambiente festivo pero tranquilo. A mí me gustó mucho, vos sabés que en el vestuario, que es un ambiente que gritamos, festejo total, pero que después hablaron, dijeron señores, no hemos ganado nada, vamos a batalla, partido a partido, el lunes volvemos a trabajar todos, no hay que relajarse en nada, ahora a cuidarle, y bueno, ahí entre todos se está trabajando. Lo que me pone la satisfacción es que se está trabajando, Arturo, y que estamos por el camino de la lucha. Y cuando... Y obviamente después de ahí ya salí, me fui así a compartir con mi familia, con mi hija, con mi señora, con mi directiva, me fui a un lugar de Cotonové a compartir un poquitito ahí. Está bien. Y que tiraron el proyectil, que tiraron un caño. Vos estabas en el ómnibus ahí en Brasilia y Manica López. Varias cosas tiraron, no solamente tiraron la lata de cerveza cargada por los vidrios. Y el que entró, el que rompió el vidrio de arriba, fue caño con una cosa. Tenemos ahí, sacamos las fotos, y bueno, una tristeza, ¿verdad? Esas son las cosas que podían lastimarle a un jugador que estaban ahí arriba. La verdad que una tristeza, ese tipo de cosas no agrega valor, no está bien, no debería ser así. Arriesgan la salud, en vez de ser una fiesta, arriesga la salud de los jugadores. Es una cosa que hay que extirpar de el fútbol, tiene que ser siempre una fiesta. ¿Se asustaron, Miguel? Se asustaron, obviamente, si voy a sentir el impacto de los vidrios, el impacto, dijimos, estos vidrios parece que son realmente, parecían antibalas, ¿verdad? Porque realmente eran unos golpazos que sentían los vidrios. ¿Y qué lastimosamente en la arriba rompieron, sí, rompió el vidrio y entró, pero bueno, ya pasó, ya estamos en otras cosas, ojalá se tomen las medidas adecuadas, ojalá se sepa quién es, a ver si hay una cámara, vamos a buscar, y hay que buscar a los responsables, porque si esto queda como si nada, es viable que en otro momento ocurra lo mismo, y esto no es sano. Sí, teníamos la información. Y el tema de Olveira, esto aparte de esto, sobre los incidentes, quisiera agregar algo más o no referente al clásico.
No, Arturo, nada más, no vale la pena. Fue dentro de todo de lo que es las cosas que puede ocurrir en un partido, no pasó a mayores. Sigo teniendo una fiesta. Bueno, y tenés que decirle a la hinchada Olimpia, que son como los barrios que no tienen más. Ayer tiraron esos cebollones a la hinchada de Cerro. Eso yo sé que se escapa tu control, pero tampoco está bien. Tampoco está bien, está mal eso. Lo digo públicamente. Y vamos a hablar, vamos a analizar esa situación. Vamos a hablar, no es un tema, eso no corresponde. No, y lo dijiste una vez que es parte de tu preocupación, esa es la que estamos mencionando. Es la preocupación que siempre tenemos. Yo creo que todos los directivos de clubes tenemos esa preocupación. Nosotros tenemos que hacer que sea una fiesta, las familias van a las canchas, tenemos que hacer que siempre vayan más y más familias. Y tenemos que cuidar el espectáculo. Y futbolísticamente hablaste con Cáceres, ¿cómo está Olveira? No, con Olveira mismo hablé, con él mismo al terminar el vestuario. Me dijo que tuvo calambre, sentía calambre, o sea que yo creo que va a estar enseguida recuperado, ¿verdad? Creo que para este partido también lo vamos a tener que ver prácticamente el equipo completo, ¿verdad? Creo que Mateo vuelve, va a tener más tiempo de recuperación Richard, el mismo Antolín también va a tener más tiempo de recuperación, ya vuelve Seba Quintana, que estaba también en el tema de la selección, y bueno, vamos a luchar, espero que los olimpistas, como te lo repito, llenemos este sábado, nos faltan 5 finales complicadas y durísimas. Pero vos querés, por lo deportivo y lo económico, que las dos cosas van juntas, Miguel, que el público de Olimpia vaya. Vos necesitas, está diciendo de los socios, de la taquilla, que tenga buena recaudación, y lo deportivo y económico. Que paguen sus cuotas de octubre, de noviembre. Que está todo atrasado, Leo. ¿Qué es lo que pasa? No, pero siempre hay que pedir. Estamos en octubre, entonces hay que paguen todo esto que se necesita pagar la cuota. Necesitamos el pueblo olimpista que haga su parte. Hay todo un grupo trabajando, tenemos un montón de compromisos y tenemos que sacar adelante y estamos luchando. Entonces necesitamos de toda la Olimpia, lo hacemos grande todos. Cada uno que pague su botilla, uno pueden pagar la entrada, otros pueden pagar sus cuotas sociales, otros socios estamos con el tema de FIFA, tuvimos el jueves ahí reunido con Oscar Vicente, con Ricardo Doria, estamos trabajando en los temas de FIFA. Olimpia no para nunca. Entonces, ya te lo dije, tenemos varios campeonatos, esto no es uno solo, tenemos campeonatos de la FIFA y estamos trabajando. Entonces cada olimpista, en el espacio, el lugar que esté, y tiene que seguir ayudando y colaborando. Y a los Olimpia vamos a hacer grande entre todos los vitalicios que siguen trabajando, están ampliando el tema del Salón Blanco, me escriben, quieren hacer más cosas. A mí me viene la satisfacción y de orgullo ver que la gente se acerca, que quiere ayudar, y así se hacen las instituciones grandes, entre todos, empujando. Y te llegó, hablando de deuda, porque tenía el tema FIFA y los campeonatos deportivos, económicos de FIFA, Ergas le demanda a Olimpia, lateral izquierdo. Sí, uno más, Arturo, uno más, ¿qué te puedo decir? Pero vamos a trabajar, ya te lo dije, vamos a seguir trabajando, ya le digo también a esta gente, acá hay una cantidad de recursos limitada y el primero que llega a un acuerdo y va a recibir algo, el que no va a seguir en la lista, espera. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Y vamos a ver, vamos a charlar, vamos a analizar cuál es el nivel de riesgo que tiene el club, en cuánto tiempo se puede ser una amenaza en la FIFA o no. Nosotros tenemos 14 casos que tenemos FIFA y vamos a darle prioridad conforme al nivel de riesgo y de amenaza que sea para el club. Seguimos teniendo 14, hemos limpiado 2, la de Delhi y la de Huracán. Y bueno, pero estamos trabajando, Arturo, vamos a trabajar. El que tiene que saber el pueblo olimpista es que se está trabajando, que no vamos a parar, que no dormimos muchas veces y que estamos por el camino de la lucha. Que ya lo dije, Olimpia tiene que seguir por este camino, no hay otro, luchar cada partido, cada minuto, en lo financiero, en lo económico, en lo legal, tenemos embargo, tenemos esto. Seguimos luchando y vamos a seguir luchando, y que a la larga, cuando uno lucha tanto y puede ir solucionando ciertas cosas y las satisfacciones son mayores.
Sí, se entiende lo que está difícil diciendo. uno valora más. Se entiende, Lo difícil uno. Se entiende, pero ocurre cuando yo te pregunté, Edgar me dirá, bueno, son 27.000, más otros 20.000, más interés, se puede sumar a $60.000. Para Olimpia todo suma. Todo suma, Arturo, todo suma. Todo suma. Por eso yo valoro mucho lo que hacen nuestros jugadores, que conteniendo todo esto salen y luchan y le ponen al Olimpia en el sitial que tiene que siempre estar. Luchando los campeonatos. Eso hace que el olimpista quiera venir y poner su grano de arena. Por acá no son 11 jugadores solamente lo que le hacen grande a la Olimpia, somos todos los olimpistas, esa masa de gente que quiere ayudar, que quiere poner su grano de arena y que entiende la situación que está pasando la Olimpia, que entiende la situación y que entre todos vamos a poner nuestro granito de arena y que entre todos, cada uno desde lo que pueda, que pueda un poquitito más, un poco menos, otro más, pero todos estamos estirando juntos el cambio. Hasta aquí hemos llegado ahora en un año muy difícil, de mucho sufrimiento. Pero estamos acá, estamos en la lucha, Arturo, y eso tiene una doble satisfacción. Vamos a seguir. Hay un puntero, se llama Nacional, nosotros estamos ahí detrás, pero vamos a luchar todos los partidos. Bueno, y en lo deportivo, porque con vos tenemos que resaltar lo económico, deportivo, lo emocional, vamos y volvemos. ¿Le diste un abrazo, Richard? Le di un abrazo, le dije cómo te quiero. Exacto, hermano, me metió ahí en el vestuario, vení presidente, y bueno, ahí estuvimos ahí hablando. ¿Pero se quebraron o no? Un poquitito, los dos, nos quebramos un poquitito los dos, porque la verdad que venimos luchando. Él con su lesión, lo que sufrió con su lesión, no veía la hora de estar, quería estar ya el partido anterior, quería estar en esto, y bueno, esas ganas, pues, no solamente en lo deportivo, también en el grupo, todo, la verdad que cada uno, acá tenemos muchos jugadores que ponen su grano de arena, que luchan por este querido Club Olimpia. Bueno, y le voy a sumar le voy a sumar algo más, Miguel, a esto de acá. Hablaste financiero, deportivo, FIFA, económico, administrativo, demanda, odera, van cumpliendo, saldan deuda. El miércoles tiene que presentar, creo que la nota a Robert Harrison, que se postula a la reelección. Olimpia tiene un candidato a la vice. Y mira, yo me reuní esta tarde con mi directiva. Esta tarde voy a tener una reunión, pues la verdad que con este tema del partido Libertad y Cerro no pudo hacerlo. Seguimos charlando y hoy vamos a analizar dentro de un ambiente tranquilo entre nosotros, un ambiente ameno, y vamos a analizar y vamos a evaluar. Hoy Robert es el único candidato que tiene la APF y el candidato que viene trabajando bien, y bueno, nosotros vamos a darle al apoyo, pero y vamos a hablar con Olimpia qué es lo que queremos y qué es lo que podemos hacer. ¿Pueden pedir vicepresidencia para Cristian Domínguez, Miguel? Y hoy vamos a sentarnos a trabajar en eso, Arturo. Hoy tengo que reunirme directiva, tener una decisión solamente mía, una decisión de la directiva. Pero Robert Harrison, ¿saben que van a pedir que Cristian sea uno de sus vicepresidentes o no? ¿O todavía no se estudió muy a fondo? No se estudió muy a fondo el tema, Arturo. No se estudió. No, por eso te estoy preguntando referente a una posible candidatura de Cristian. Hasta ahora eran todas conversaciones que tenemos, pero ahora vamos a sentarnos y vamos a hablar entre todos de ese tema. Bueno, Miguel. Oye, Arturo, fíjate si nosotros no tenemos, ahora estamos enfocados en los partidos, tuvimos el tema de la Libertad, ahora Cerro. Ahora tenemos un pequeño alivio para pensar. Tenemos un pequeño alivio. La verdad que estamos con 1000 frentes abiertos. Bueno, Miguel, los palcos siguen su curso. Los palcos siguen su curso. Esta semana se cierra el contrato y yo creo que ya podemos salir a publicitar y a vender. A publicitar y a vender los palcos. ¿Son cuántos en total? 200, Arturo. ¿Cuánto le va a dejar el Olimpia anualmente 200 palcos? Bueno, desde el año 7 van a ser entre 2 a 3 millones de dólares. En el año 7, porque es una concesión con plata de los otros, ¿verdad? Sí, Lo que nosotros sí ahora vamos a cobrar una comisión por los palcos y si sale todo bien y si la obra se llega a un precio inteligente y podía quedar ahora un 3 millones y medio de dólares, 3 a 3 millones y medio de dólares a la Olimpia.
pues tenemos un acuerdo que no es fácil de explicar. Los 120 primeros palcos se hicieron bajo una modalidad con un porcentaje. Los últimos 80 palcos, yo le dije, ya que estamos con 120, hagamos 80 más, pero sobre esto Olimpia quiere un diferencial. Quiere que el 70% de la utilidad de esos 80 últimos palcos le queden a la Olimpia y el 30% para él. Y bueno, logramos un acuerdo inteligente que si sale todo bien, más de 3 millones y pico de dólares ahora recibiríamos. Pero aparte de lo que eso va a constituir a la Olimpita, la comodidad, el patio de comida, todo eso, a partir del año 7 y sin haber puesto $1, le van a quedar a la Olimpia entre 2 a 3 millones de dólares al año en forma recurrente y todos los años. Es el tipo de figura que a nosotros nos gusta. Nosotros no estamos para obligarle a hombre igual más, que queremos buscar herramientas contractuales diferentes. Y a eso estamos apostando. En lo último, Miguel, ¿vos tenés una hija en Buenos Aires radicada? No, hija no, tengo mis 3 hijas están acá, una hermana tengo en Buenos Aires, Una hermana que ayer festejó, que corrió las redes, ¿tu hermana? Mi hermana estaba en Buenos Aires, exactamente. Pero hoy es cumpleaños de mi hija, no sé lo de ayer, no sé. Mi hija, mi hermana está en Buenos Aires, pero ahora vino acá ayer y no estuvo conmigo. ¿Y tu hermana no estaba viendo partido ayer? ¿Fue escuchando? Sí, están mirando ahí, pero realmente está acá en Asunción. Correcto. Bueno, Miguel, un saludo al aire al pueblo olimpista. ¿Qué le decís sobre el final de esta charla, Miguel Cardona? Que sepa el pueblo olimpista que estamos trabajando, que estamos luchando, que estamos por el camino correcto, que tenemos que seguir entre todos empujando, entre todos poniendo nuestro grano de arena, que no hemos ganado nada aún, que vamos batalla a batalla, que cada fin de semana va a ser una final, que hay que trabajar, hay que colaborar desde todos los puntos de vista de cada uno, desde su espacio y del lugar que esté, y que a la Olimpia lo hacemos grande entre todos. Un saludo al aire, Miguel, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Miguel Cardona, presidente de la Olimpia. Gastón Olveira, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gastón, ¿qué pasó contigo? Que abandonaste la cancha, ¿qué ocurrió? No, ya me venía acalambrando los primeros minutos del segundo tiempo. Y bueno, ahí en la jugada que rematan y pegan el travesaño, me acalambré que no podía mover el pie. Y bueno, ya era una limitante muy grande. Bueno, había que pensar, obviamente uno nunca quiere salir, pero había que pensar en lo mejor para el equipo y bueno, tomamos esa decisión ahí con el doctor, que la realidad es que no podía continuar. Bueno, con grandes intervenciones que caracteriza a Gastón Olveira en Olimpia, entra Alfredo, la primera pelota que toca no puede evitar y es gol de Cerro. ¿Qué pasa en tu mente ahí? No, y obviamente es difícil entrar desde el banco, mucho más para un arquero, que el trabajo de nosotros por ahí es mucho más técnico, con lo expuesto que estamos en el arco, y le pedí disculpas obviamente a él, pero la verdad que no podía continuar yo, y él obviamente entendió la parte y bueno, es un jugador con muchísima experiencia, lo hablamos después del partido, que él entró muy tranquilo, manejando el momento. No es fácil entrar en un clásico en esos minutos. Justo Cerro se venía acercando cada vez más y bueno, él con la experiencia, con su tranquilidad, bueno, tuvo esa mala fortuna de que la primera que toca le queda de al lado y bueno, no tuvo mucho para hacer, pero después creo que hizo un gran partido, tuvo buenas atajadas, manejó bien los tiempos, es un jugador con mucha experiencia que sabe lo que es este tipo de partido y bueno, creo que lo principal es el objetivo grupal, que era ganarlo y bueno, terminamos todos felices. ¿Y Gastón, vas a jugar el sábado ante General Caballero? Sí, recién estoy volviendo, me fui a hacer unos estudios ahí para descartar alguna lesión y gracias a Dios salió todo bien, así que bueno, a recuperar, a descansar, que
bueno, jugamos muchos partidos seguidos, hacía mucho calor también, que eso influyó mucho, a descansar, recuperarse y bueno, quedar pronto para el sábado que tenemos un partido importantísimo. Chao, Gastón, gracias por tu tiempo, muy amable, Gastón. Bueno, te mando un abrazo grande. Gracias. Gastón Olveira. Y ayer cuando se iban los jugadores de Olimpia tiraron los hinchas de Cerro botellas. Sí, las botellas, exactamente. Botellas. Sí, incluso en algún momento cuando se acercaban a patear los corners pasaba lo mismo, la misma situación. Un tema que no se controló dentro del estadio y como decía Fabián ayer en la transmisión se metió de todo un poco. Porque al final tanta revisión, tanto que se promocionó el tema de la seguridad y al final pasó. Sí. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010 Chacomar, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Bueno, ayer comenzamos con Giga de Nicaniza y la ganadora mandó Gerardo, una señorita o señora. Sí, Teresa, que ya vino a buscar. Un termo de Telerí, un par de zapatos para mujer de Giga. Hoy hacemos, porque ya tuvimos los problemas que hemos mencionado, un clic a cosa Nicer y ya está el ganador, ¿verdad? ¿Qué es, niño? Ahora el ganador último. No, el ganador el primero. Milena Velázquez, gana ahora. Milena Velázquez. Ahora vamos por el sorteo de un kit Midea Britain, que contiene remera y bolígrafo. El ganador es, tenés que darle Víctor y le hablar. 6. Y después vamos a hacer vamos a ir para 10. Acá pues tuvimos a Cardona y a... El ganador es... Ahora va a sacar Denis el numerito que corresponde. 6 participantes. ¿Tenemos 10. Justo salieron de los Pasa números. Claro, sí, pero ahorita no tiene la culpa porque hacemos 1 al 10. Entonces tienen que entender que hacemos 1 al 10. El ganador es... Volvió a salir arriba. No, hasta que salga el de abajo. No, más transparente imposible. Se hace el 1 al 10. Vamos a ver. ¿Quién es? 1. El 1, María Domínguez, 316. María Domínguez. ¿Qué Domínguez. final tiene María Domínguez? 316. 316. Tiene que pasar por... Andrés Esquina O'Higgins, edificio Telefuturo Monumental, Andrés Esquina O'Higgins. Vení, Rodrigo, tomá, acá tenés el papelito, mira, Midea Britain, María Domínguez, 316. María, pasá por O'Higgins, entrada de Telefuturo y retirá tu premio. Ganó un kit de Midea Britain, contiene remera y bolígrafo, el mismo, Repetimos el número. ¿Cómo se llama? María Domínguez. Sí, señor, ahí tenés. María Domínguez, O'Higgins, Andrade de Telefuturo. Llegó la colección Totitos Shell, son 4 totitos a batería con control Bluetooth y se pueden manejar con el celular, llevarlos por cargas desde 150.000 guaraníes en combustibles más 50.000 guaraníes y cargando Shell V-Power puedes elegir el Ferrari F1 de Mazda. Puedes ganarte un viaje para 2 personas al Gran Premio de Sao Paulo o uno de los 100 tanques llenos colección Shell. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Otro candidato a la vicepresidencia, nada más que el nombre, Denis, Víctor y Jorge, es Oscar Zaputovich de Cerro. Cristian Domínguez de Olimpia, cargos de vice. Y otro que aparece en nombre es Rubén Ditore de Libertad. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Merán Rocalonso, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. A ver si tenemos de llamada, niño, un kit de Encia Inmobiliaria, aquí parrillero, más kepi, remera y alcancía. Encia Inmobiliaria, muchísimas gracias. A Midea Britain, gracias. A Claucor Sanicer, a Giga. Tenemos ahora un kit de Encia Inmobiliaria, aquí parrillero, más kepi, remera y alcancía.
10 llamadas, a ver si podemos completar, niño. 618-4700. Agradeciendo a ENSA Inmobiliaria. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. ¿Qué tenés, niño? 618-4700, ¿están gustaditos los oyentes? Damos el ok, hola. Buenas tardes, hola. Ángel, 802. 802, correcto. Ángel, estás anotado. Siguiente, hola. Hola. Hola, señor, su nombre. Eleuterio Flores. Últimos 3. 920. 920, correcto, anotado. Siguiente, hola. Hola. Señor, su nombre. Marcos Flor, 723. Reitérame, por favor. Marcos Flor, 723. Marcos, anotado. Luis. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocadas de Infonet en todo el país. CNT animate a soñar más de 3.150 millones. Che por Emoy. Llegaron a Bristol las ofertas en lavarropas, secarropas, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. 623. Repetime, por favor. Luis Ip, 623. Ahora sí, Luis, anotado. Siguiente, hola. 618-4700. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Joana Caballero, 570. Joana, repetime los últimos 3. Correcto, 570, me dijo gustadito allí. Un poquito con buena letra los oyentes. Hola. Hola, niño. Sí, su nombre, señor. Cristian Araujo, 746. Cristian Araujo, correcto, anotado, Luis. Volvió la promo jugada y ganada con la raspadita de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/gana. Hay vales desde 50.000 hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hola. Hola, bienvenido Centurión 349. 349, correcto, señora. Anotada. Siguiente, hola. Hola, Sí, su nombre, Bernarda Sayas, últimos 3. 812. Correcto, anotada. 2 y cerramos, Luis. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas. Disponible en todas sus tiendas de línea del país. Síguenos en redes sociales como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Ahora aquí que tenemos es de ENSA Inmobiliaria, aquí parrillero, Masquepi, Remedio de Cancilla. ¿Cuántas llamadas, niño? 8, 2 y cerramos. Metele, pues, niño. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Marco Taparro. ¿Marco o Marcio? Marcos. Marcos, correcto, últimos 3. 516. 516, anotado, señor, llamada 10, hola. Sí, señor, su nombre. Rodrigo Concha, 311. 311, anotado, Rodrigo. ¿Estamos, niño? Sí, estamos Vamos a ver 10. ahora Denis Caniza. Sí. El número 7. Bienvenida Centurión 349. Bienvenida Centurión 349. Una oyente frecuente, fiel, muchísimas gracias, bienvenida, valoramos mucho, siempre nos escucha. Bienvenida, pasá por O'Higgins Andrade, edificio Telefuturo, te ganaste un kit de ENSA Inmobiliaria, aquí parrillero, Masquepi, remeras y alcancías. Con Coca-Cola puedes coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer.
Academia de Fútbol Legends RS24 con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981-677-527 Academia de Fútbol Legends RS24. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna, Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Insecticida en aerosol Knockout base acuosa. Elimina todo tipo de insectos. Sin olor, con alto poder residual. Además, no es tóxico. Para personas ni animales de sangre caliente, en sus presentaciones mata todo, voladores y voladores con citronela. Knockout con el sello y garantía de base. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del caminazo Speed de Electroban. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas como Keco, Santec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por compras de lubricantes Petronas ya estás participando. Entérate más en redes sociales. @CopetrolPY, Copetrol, vamos. Muchísimas gracias, Mauri. Yo sé que me emocionan sus palabras. Mauri, Muchísimas gracias. Gracias, Mauri. Mauri, nuestro director de cámara. Director de cámara. Muchísimas gracias, Mauri. Gracias. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Atención Villaliza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local. En Bonpoleski número 45, estamos sobre Bonpoleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Bueno, ahora tenemos para regalar un kit de Ferropol. Ya notaste, Rodrigo Cancián. Ya tenés el ganador de este. Y ya pusiste acá, ya fuiste a otra recepción. Ahora lleva. No, Benina vamos a llevar por orden. Aquí las ganadoras de hoy, Milena Velázquez, María Domínguez y Bienvenida Centurión. Las tres ganadoras. Ayer hubo una ganadora de Giga. Hoy hicimos tres ya. Un kit de Clacol, un kit Midea, un kit de Enci Inmobiliaria, ¿sí? Así mismo. Y ahora nos metemos enseguida para un kit de Ferropar. ¿Qué contiene? Sombrero, playero, hop y blog de notas y bolígrafos. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta, arreglo Cebolla sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Asado y fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Atención con Debris, tiró, gol, 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 Olimpia lo hizo Derby, de primera y al fondo contra el palo izquierdo de Chan. Se metió Torres sobre la izquierda, fue un rayo, una penetración profunda, de primera Torres, de primera Derby, pelota al fondo, la cabeza levantada de Derby para colocar ese balón contra el poste izquierdo de Jan, algo que da contra la avenida Novena, levantó la cabeza Torres y aparece por el medio, pegándole como venía Derby, y Estupor en Cerro, y Olimpia pasa a ganar por 1-0. Practicismo,
eficacia, contundencia, gol. Resumimos el tanto franqueado. Olimpia gana 1-0. Verdi lo hizo. El aprovechamiento al máximo de la ocasión que se le presenta a Olimpia, porque Cerro era dueño del partido, dueño del trámite, pero el resultado es para el franqueado de momento. Salida por primera vez con mucha gente sobre campo rival y con un Olimpia manejando la pelota a otra velocidad. El cambio de Silva sobre el carril izquierdo, se animó a cruzar mitad de terreno, lo hizo Tito Torres, no perdió tiempo, levantó la vista y tenía pensado dónde poner esa pelota. La precisión con ese envío de zurda, la rosca necesaria para que ese efecto haga que el balón caiga dentro del área cerca del manchón del penal y aparece como una luz. Derlis González, nada nuevo, la categoría, la calidad del 10 de Olimpia. Entre los centrales de Cerro, la siesta inoportuna de Patiño y de Duarte. Bien, gracias, dijo Derlis, la acomodó contra el poste izquierdo y Olimpia, que estaba haciendo menos, gana 1-0 el clásico. Momento del gol. 11 minutos, primera etapa. Tiro libre para Olimpia, vino disparo de Cardoso, pelota en el aire, golpe de cabeza, Peris de Mota, la chilena, golazo espectacular, gol, 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 gol. Olimpia, Richard, espectacular, Richard Ortiz, contra el poste derecho de Dar, un golazo de Richard Ortiz, poniendo el grito franqueado en la olla, y aquí lo disfruta su público en Cancha Cerro, y el público que luego escucha la radio Monumental, disfrutando el público de Olimpia. Golazo, lo hizo Richard Ortiz. ¿Cómo le dio? Tito Torres otra vez en la asistencia, levantó el balón y ahí estuvo la tijera o la media chilena de Richard. Al fondo, Olimpia le gana a Cerro 2-1. ¿Cómo le dio Richard? ¡Qué vuelta de Richard! ¡Qué definición! Olimpia gana el Superclásico Cerro, 2-1. Buenas tardes, dice Richard Ortiz, saludando en el clásico con un verdadero golazo. Olimpia con los cambios pareció acomodarse mejor después del empate de Cerro, cuando era un aluvión el azulgrana en los momentos previos. Llegó el empate, se aplacó el equipo de Chiqui, Olimpia empezó a tocar con mayor determinación la pelota, un balón que fue hacia el área, un despeje, y Cerro en el intento de salida se olvidó de Tito Torres. Este levantó la pelota de primera hacia el área, cargando para ver qué podían inventar dentro del área de Cerro. Y lo que inventó Richard Ortiz fue fantástico. Póngale el calificativo que quiera. Es un verdadero golazo el que acaba de convertir el capitán de Olimpia para clavar al palo derecho, para enmudecer la olla, para que Olimpia esté muy cerca de la posibilidad de ser puntero del campeonato, superando a Cerro. Momento del gol. 39 minutos, segunda etapa. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combativo y siempre campeón. La orgullosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de no. Hoy tenemos toda la ruta 1 y 8. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Hola Arturo, saludos para todos. Estamos hablando de la ruta de 1 y 8. Aquí no hay rival chico. No, porque todos se juegan ya, todos, en estas 6 fechas, en estas 5 fechas que quedan. Por eso Cardona dijo lo de General Caballero, juega la permanencia. Sí. Uno juega por el título, el otro juega por la permanencia. Terrible, terrible. Tenemos ahora, niño, un kit de Ferropar. Correcto, señor. 10 llamadas tenemos ahora, un kit de Ferropar. Contiene sombrero, playero, hopic, blog de nota y bolígrafo. Repito, ¿qué número, niño? 618-4700. Esto tendríamos que haber hecho ayer en la previa. Muchísimas gracias a quienes traen los premios, a nuestros auspiciantes, reconociendo y lo hacemos hoy. Un kit Ferropar contiene sombrero, playero, hopic, blog de nota y bolígrafo. 10 llamadas, niño. 618-4700. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre. Rocío Bordón. Últimos 3. 555. Correcto, Rocío. Siguiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ana Arguello. Últimos 3, Ana. 860. Luis.
Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma hoy, pagando tu tarjeta de la Cooperativa Universitaria Panal y Cabal, accedes al 40% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos del país. Hace tu pedido también llamando al 61 61 000. Hoy es día de la Cooperativa Universitaria en Punto Farma. Hola. Hola. Buenas tardes, ¿su nombre? Marco Chaparro. Últimos 3, Marcos. Marco Chaparro, 516. 516, correcto, señor. Siguiente, hola. Hola, Sofía Cabal. Sofía. 216. Correcto. Rubilo, que es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido los ingresos que tenés aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastro vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilo Alarmas, estés donde estés. 618 4700, hola. Ana Benítez. Ana, últimos 3. 093. Repetime, por favor. 093, correcto, ya no te gustadito. Hola, siguiente, hola, buenas tardes. Patricia Fernández 889. Correcto, Patricia. Ya probaste sorteo, ingresás a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro, te registrás y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Llega el Oktoberfest desde el Mariscal, el domingo 23 de octubre desde las 12 horas en la Plaza Mariscal. Vení a disfrutar de la mejor gastronomía, juegos, música en vivo, promos y mejor ambiente. Shopping Mariscal. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mario Vera. Mario, últimos 3. 514. 514, correcto, Mario, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Señor Nelson Contreras. Nelson, últimos 3. 455. Correcto, señor, anotado. Un golazo de Flow. Ahora con Flow puedes tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.y/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Ganale a la fiera de las inflamaciones y el dolor con Etirol. Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. 2 y cerramos. 618 4700. Hola. Hola. Sí, señor. Juan Zamudio 394. 394, correcto, Juan. Siguiente y cerramos. Hola. Hola, niño. Señor, Pablo Legal 859. Anotado, Pablo. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,5% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web en las redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Julio, ¿me escuchás, Julio? Cierto. Un segundo, tenés paciencia conmigo, Julio. ¿Cuántas llamadas tenés? 10. Vamos a hacer un segundo, Julio, por favor. Y ya estamos como tenemos un kit de Ferropar. Contiene sombrero, playero, hopi, blog de nota y bolígrafo. El ganador es Denis Caniza. 8. Nelson Contreras 455. Nelson Contreras, ganaste, Nelson. Pasá por O'Higgins Andrade, Telefuturo. Nelson Contreras 455. Ganó un kit de Ferropar. Contiene sombrero, playero, hopi, blog de nota y bolígrafos. ¿Cómo se llama el ganador? Nelson Contreras 455. ¿Cómo te sentís ganador, Julio? 4. ¿Cómo te sentís como ganador? ¿Qué más se puede agregar a la felicidad que uno puede tener y las cosas que puede transmitir, Julio? Y Arturo, la verdad que contento por los muchachos mismos también, por este esfuerzo tremendo que se está realizando, y nosotros lógicamente con los resultados a través de ellos también nos sentimos contentos, ¿verdad? Sin perder también el rumbo, ¿verdad? Porque estos triunfos nosotros tenemos que seguir valorizándolo partido a partido. Sale desde el arco para adelante una planificación cuando lo hace, desde Olveira, luego fue Aguilar, pero arrancando el partido, ¿cómo pensaba se iba a producir el fútbol en cancha Cerro? ¿Qué iba a generar el fútbol? ¿Qué iba a generar Cerro y qué ibas a hacer vos? Bueno, nosotros le conocemos al rival tan como ellos nosotros. Cerro es la de manejar bastante bien el balón. Nosotros tratamos siempre de trabajarlo con un equipo corto, achicando los espacios, y en su momento también aprovechar
los espacios que podamos explotar, ¿verdad? Y tenemos nuestras armas, nuestros elementos también, y a base de eso siempre lo venimos trabajando, ¿verdad? Después, cómo se puede presentar era normal, con toda su gente, jugando de local, estando en la punta, no era fácil, ¿verdad? No era fácil esa parada, pero estábamos muy tranquilos, muy convencidos que nosotros teníamos que ir partido a partido, y eso lo venimos haciendo, Arturo, muy contento también por eso, ¿verdad? Julio, se dio un factor repetido en los últimos clásicos, el hecho de que ustedes golpeen temprano, que a cualquier equipo obviamente le cambia el panorama, pero las veces que jugaron ante Cerro fue así y le favoreció a ustedes porque ese es el juego en el que probablemente se sienten más cómodos. En un momento, decíamos ayer incluso en la transmisión y en el análisis con los compañeros, hacen el gol ustedes y más o menos 10, 15 minutos recién Cerro tarda en reaccionar, lo que les conviene claramente a ustedes para manejar el trámite del partido. Sí, la verdad que sí, nosotros creo que empezamos de menos a más. Sinceramente, como dije recién, el Cerro es un equipo que trata de asociarse, maneja el balón, es bien trabajado esa parte también, hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que hacer nuestro parado, tiene que ser siempre casi perfecto, ¿verdad? Tratando de ir de jugador a jugador, no romper líneas por romper. Más todavía cuando el rival tiene la pelota enfrente, ¿verdad? Con esa posibilidad de hacer cambio de frente, de filtrar pelota, que lo hace muy bien. Y yo creo que en una jugada lateral donde pudimos girar, dar vuelta, encontramos un espacio grande, y por eso digo que ahí en esa jugada lo hicimos rápido, y también hay que apuntar de la forma que Tito también le puso la pelota a Derli, y Derli también fue punzante ahí empezamos a hacer esa diferencia. Y yo creo que cuando se empieza a hacer esa diferencia en un clásico es muy importante, más todavía jugando de visitante, ¿verdad? Y nosotros nos pusimos en ventaja, y de ahí además los trabajamos durante todo el 45 minutos, ¿verdad? Julio, felicidades por el triunfo. Lo vi entero a Olimpia muy bien físicamente frente a Libertad, un partido de mucho desgaste. Y ayer de vuelta con el factor del calor, inclusive se comportó físicamente el equipo. ¿Cómo lo estás viendo? ¿A qué se debe esto? Que Olimpia se ve superior desde lo físico en comparación a dos rivales que terminan siendo de fuste. Y tenemos a uno de los mejores PS, ¿verdad? Con toda su experiencia, todo su recorrido. Lo venimos analizando momento a momento, y yo recuerdo cuando tuvimos esa caída contra Guaraní, y esa semana nosotros nos íbamos a competir por el tema de la selección, que fueron jugadores y que teníamos ese partido que íbamos contra Libertad. Nosotros hablamos y decidimos que teníamos que hacer un retoque de vuelta, un pequeño retoque, porque no se podía hacer mucho, y trabajamos durante 3 días continuos de una forma distinta, doble jornada con concentraciones, y después creo que tuvimos unas pequeñas objeciones también porque habíamos liberado ese fin de semana a mis jugadores, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos el porqué, las condiciones, y creo que en ese momento era lo ideal para nosotros, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar el día de mañana, ¿verdad? Pero confiamos siempre en lo que venimos decidiendo y en lo que pensamos, ¿verdad? Y lo hicimos. Y creo que esa parte fue muy importante para este resto de campeonato, ¿verdad? Los muchachos están demostrando esa parte, están respondiendo bien, y si a alguno se les nota un poco cansado, y cuando uno está cansado ya empieza a estar impreciso con el balón, entonces ahí ya empezamos también a modificar, porque los que están afuera también están bien y están muy ansiosos y con muchas ganas de ayudar. Fue lo que hicimos en el clásico, y pudimos también hacer también la diferencia en los goles, ¿verdad? Julio, recién hablabas y te quiero llevar a esos días porque tocabas el tema de las objeciones que tuvieron por dar día libre al plantel. En una conferencia ya lo habías manifestado, ¿sentiste que en este caso estaban atacando, por así decir, tu método de trabajo? ¿Sentiste que se estaba criticando más de la cuenta esa situación en los días anteriores? Fue hace menos de 15 días esa cuestión, Julio. Sí, así es. Lo que pasa es que no
yo creo que cuando uno tiene un cuerpo técnico, analiza y tiene su forma de trabajar, ¿verdad? Y si uno va a cambiar por lo que pueda escuchar o afuera, va a ser difícil, no vamos a tener un patrón de trabajo, como se dice, ¿verdad? Yo creo que cuando vos tenés una forma de trabajar y estás convencido, lo tenés que desarrollar, lo tenés que hacer. Y yo creo que hasta hoy día en nuestras decisiones lo hemos hecho bastante bien porque se ve el resultado. Si hubiese sido adverso, entonces también lo modificaríamos, ¿verdad? Porque nosotros, creo que el ser humano tiene que ser así, cuando algo está bien, seguir implementando y buscando más opciones buenas para ir metiendo en tu método de trabajo, y si las cosas se tuercen un poco, bueno, cambiarlo y meter otros métodos, ¿verdad? Eso es así, pero nosotros estamos muy convencidos siempre en lo que venimos realizando y creo que muy poco nos hemos equivocado, la verdad, muy poco. Yo entiendo a nuestra gente, a nuestra hinchada, a una vez nos tiramos un poco del momento y la situación del club. Y eso no podemos olvidarnos, eso no podemos dejar atrás. Y a pesar de todas esas cosas, este plantel es el mismo plantel de hace 2 años prácticamente y entienden y saben en dónde están. Y saben también cuando se cometen errores, que es parte de esto, también parte de nuestra vida. Pero cuando se comete, tenemos otra vez después la oportunidad de poder reivindicarnos, mejorar en todo sentido, y este grupo lo está haciendo de vuelta, lo está demostrando de nuevo. Entonces descanso con ellos también cuando se comportan de esta forma, ¿verdad? Y tratamos también de ayudar a la realidad del club, ¿verdad? Porque nosotros queremos también seguir dándole la mano al club en lo deportivo, ¿verdad? Para seguir motivando también a la gente, porque la gente también es un factor muy importante para la institución en estos momentos, ¿verdad? Que también nuestro presidente siento está cerca hoy día trabajando mucho con mucha gente que también está dando la mano, gente importante, y queremos ayudar nosotros en la parte deportiva, porque cuando hablamos también de la parte económica influye todo, influye lo que ha pasado años atrás y también está el plantel. Sí, este plantel es totalmente diferente a lo que era antes, es menos costoso, pero sí tiene también igual sus gastos, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos que trabajar en esa parte para ayudar, y creo que lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Yo siempre repito esas cosas, no es como para escudarnos, pero es un factor muy importante, más todavía para el entrenador, ¿verdad? Porque si pudiese tener la oportunidad de fortalecer más este plantel con buscando también otros jugadores también, porque necesitamos también jugadores de jerarquía. Ustedes saben que nosotros hemos formado varios jugadores que con el correr de los tiempos van a tener muchísima jerarquía, pero hay varios pasajes, varios partidos de Copa que necesitamos esos jugadores diferentes, ¿verdad? Pero no podíamos, ¿verdad? Entonces, no podemos escaparnos de la realidad, pero hoy día creo que lo siguen haciendo estos muchachos con mucha altura y esperemos terminar así el campeonato. Julio, capítulo Richard Ortiz, ayer dando indicaciones, alentando a sus compañeros desde el banco, después quemando los segundos también para el ingreso de Aguilar en el momento del cambio, ingresa, hace el gol, un golazo, y al final el abrazo contigo. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo fue ese momento íntimo ahí en el festejo? La verdad que Richard es un jugador que creo que tiene la insignia del club prácticamente. Siempre lo hemos valorizado mucho por ese temple, por ese carácter, por la forma que siempre entrena, la forma que siempre se prepara, de la forma que estuvo durante estos días ausente después de venir a la selección. Trabajó callado, se le veía intenso, se le veía molesto también, ¿verdad? Por ese momento, porque se notaba que quería estar en el grupo, ¿verdad? Pero siempre tratando de hablar un poco también. Somos parte de esto, ¿verdad? Y las lesiones aparecen, ¿verdad? Y nosotros el día sábado hizo un control completo y la lesión estaba cerrada, pero faltaba días para terminar ese proceso, ¿verdad? Clínicamente con los doctores lo conversamos y yo hablé con Richard también. Él ya venía trabajando, ¿verdad? Pero no con la fuerza como nosotros queríamos, ¿verdad? Porque le estábamos viendo, ¿verdad? Dándole también esos días, ¿verdad? Pero lo hablamos. Creo que era importante tenerle en este partido
asumimos también el riesgo, ¿verdad? Porque no solamente uno, sino en conjunto, como tiene que ser siempre el cuerpo médico, cuerpo de entrenadores y el jugador. Y el jugador siempre estuvo, sí, ¿verdad? Pero nosotros siempre queremos cuidar, ¿verdad? Pero tenemos el pro, como se dice, contra, y lo bueno era la actitud del jugador. Y lo malo es que podría pasar también de vuelta algún inconveniente, ¿verdad? En algún momento del compromiso, si él entraba de entrada, ¿verdad? Entonces decidimos tenerlo en el banco, y creo que cuando hubo ese inconveniente con Gastón era el momento de colocarle a él, aprovechar esa ventana. Lo hicimos, y creo que volvimos a tener esa tranquilidad, ese respiro y esa confianza que nosotros podíamos otra vez revertir a pesar del empate, de tener esa tranquilidad, porque ahí era más importante de esos jugadores tranquilos, donde te transmite tranquilidad y te va a transmitir juego, te va a transmitir temperamento, jerarquía. Y así lo hicimos, y más todavía con el gol que hizo, la verdad que te saca de la galera, te saca de otro partido. Eso prácticamente no lo digo yo para ejecutar. Él lo hace porque 3 días antes veníamos entrenando un poco. Él estaba entrenando con Hugo, definiciones de cabeza y todas esas cosas, y se le presenta. Por eso yo siempre le digo al jugador que en un partido se puede presentar montones de situaciones, tanto en contra como a favor. Y en ese momento se le presentó una posibilidad de hacer esa maniobra, y lo hizo a la perfección y nos dio el triunfo. Julio, el caso de Tito Torres es un capítulo especial en tu vida y en la vida de Tito. Sí. Porque nosotros... espera, Julio, espera. Vos lo ves a él como parece como con falta de respuesta física. Da la sensación parece ahogado, pero tiene una voluntad enorme. Yo creo que ahí se combinan muchas cosas. Lo que él quiere, la interpretación que vos le das para que continúe, porque esto que hizo ayer y formó parte de la asistencia de los 2 goles, un poco el beneficio que recibe el jugador, incluso a las críticas recibidas también. A mí lo que más me gusta de Tito es que él siempre estuvo en medio de las críticas. Yo siendo en su momento compañero de él también, siempre le han criticado, pero siempre él estuvo jugando. Y algo siempre tuvo, y tuvo esa voluntad. En el momento más difícil puso pecho, puso presencia. Claro que tuvo errores también, que como cualquier otro compañero, ¿verdad? Pero eso que vos estabas manifestando, de que de repente vos le ves cansado, fue ya cuando él comenzó a tener el virus del COVID. Así él regresó y viene con esa dificultad tratando de trabajar, mejorar, ¿verdad? Pero no le va a faltar carácter, no le va a faltar temple para ir arriba, para ir adelante. Con sus aciertos y errores en algún momento, él no te va a dejar. Es el típico jugador que está ahí, que mientras que esté dentro de la cancha lo va a hacer todo lo necesario para ayudar al equipo. Y hoy creo que él está bien. Nosotros estamos contentos también con él, ¿verdad? Porque como lo marcaste, ayer de vuelta jugó un gran partido, una pelota la que metió. De repente un jugador que no esté confiado en sí mismo no te la pone, así como la puso para Berli, que fue en una llevada, en un cambio de frente de Alejandro, empezó, que fue punzante, le pone adelante a Berli, y después ese toque, creo que fue un toque intencional para el segundo gol, de la forma que mete otra vez la pelota y le encuentra a Richard para la buena terminación. Y la verdad que me pone contento por él, por muchas cosas más, que internamente yo lo he vivido con él, lo he conversado así con él, frente a frente, ¿verdad? Y me pone muy contento, y ojalá Dios quiera que podamos terminar así. Por eso te decía, hay una comunicación especial por lo que le pasó en la familia, por el COVID, hay algo especial, se miran como yo no digo que no lo haga con el resto del plantel, pero yo creo que vos como técnico, cumpliendo un año al frente del Olimpia, Julio. Sí, Arturo. Sí, yo cumpliendo acá el cuerpo técnico ya un año, y pasando montones de situaciones
montón de situaciones lindas y difíciles que es normal de esto, pero estamos muy contentos por el trabajo realizado hasta hoy día, con todas nuestras dificultades de llegarle al jugador, y a una vez uno sonríe, otras veces no, y solamente colocándole con la cara triste o con la cara larga no conseguimos nada. Y hay algo es cambiar. ¿Cómo? Hay algo que se debe valorar en vos, y lo debe valorar el mismo Miguel Cardona: presiones de cambio, sacarla a Julio, ¿qué esperás? Y Cardona te dio el respaldo, te da el respaldo. No, como yo le había manifestado al presidente, no es fácil el trabajo que viene realizando también él en frente de la institución, de la forma que agarró, y juntos creo que nos dimos esa confianza, y creo que también empezamos muy bien el año, festejamos también ya campeonatos, ¿verdad? Es para la motivación y el impulso para el comienzo de un trabajo, y él siempre estuvo a su, como se dice, él podía haber hecho cambios cuando él creía que se tenía que hacer, ¿verdad? Y vos le ibas a entender, Julio, si él te decía: mira, Julio, no queremos mucho, pero la presión que tengo es muy fuerte, y te ibas. Hipotético caso. Claro, Arturo, que tengo que entender. Yo creo que él también entendió bien que la presión, Arturo, no se va a terminar ahí. Yo lo entiendo también, pero siempre el entrenador tiene que buscar la forma también de entender, ¿verdad? Pero creo que él siempre creyó en nosotros, en el trabajo que ya veníamos realizando, porque al final de todo, con el objetivo de mejorar la institución, de lograr también salir todas esas deudas, que hay gente importante trabajando también hoy día con él. Lo único que nosotros podíamos hacer es también trabajar en la parte deportiva, y creo que hasta hoy día lo venimos medianamente también en ese sentido acompañando bastante bien, ¿verdad? Y formando jugadores, jerarquizando ese jugador que ya son bien acentuados hoy día, ¿verdad? Y nos dio ese respaldo, porque también una decisión mala hoy día también para el club no nos va a ayudar. Yo digo así, pienso así, pero también siempre me pongo el zapato de uno, y ellos también tienen que ponerse el zapato del entrenador hoy día, porque la gente te habla como si fuera que vos tenés que ganar. Los rivales hoy día te juegan todo por igual. Hoy el año se está terminando, se está definiendo muchísimas cosas, nadie te regala nada, y menos a nosotros, y más todavía en las situaciones que nosotros venimos pasando, pero lo venimos poniendo mucho empeño y conocemos mucho, nos identificamos mucho con los jugadores, y a través de eso también le hacemos sentir eso al presidente, ¿verdad? Porque si vamos a ir de opiniones a opiniones, acá tiene que ser el análisis, tiene que ser bien cauto, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, siempre pensando en hacer bien las cosas. Yo siempre entendí, yo hablé con él siempre, me gusta porque me llego ya sea en la villa o en su casa, y lo hablamos, lo analizamos, y yo pongo siempre a disposición de él, si él piensa alguna cosa, si él piensa, y si tiene algún directivo que también tenga esa capacidad, ese tiempo de análisis, de decidir las cosas, ellos tienen que decidir. Yo siempre estoy así, tienen que decidir y tienen que estar convencidos en esa decisión. Y yo creo que hasta hoy día él estuvo siempre convencido en sus decisiones, y han habido también directivos que lo han acompañado en sus decisiones, han habido otros directivos que de repente de un partido a otro dicen no hay que hacer esto, hay que hacer eso. No, eso no son decisiones, esos son impulsos que no van a ayudar nunca a un club importante, ¿verdad? Entonces nos debemos a él, nos debemos al presidente, agradecemos también el apoyo, pero esto sigue, nos quedan estos últimos partidos, y esperemos que Dios quiera que podamos terminar bien y darle también una alegría a toda nuestra gente, a toda nuestra afición y a toda la gente que hoy día está en el club. Bueno, tras esta reflexión tuya del momento de Olimpia y tu exposición, te agradecemos, Julio, por este tiempo. El viernes es contra General Caballero. Son 5 fechas y termina, el sábado, son 5 fechas y termina el campeonato. Chao, Julio, gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Julio César Casa.
Kaiser te premia por sus 40 años. Puedes ganar una conservadora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas, además de 5 bicicoolers repletos de Kaiser. Envía un SMS al 88800. Con la fecha de vencimiento de tu lata ya estás participando. Seguinos en redes sociales como Kaiser Paraguay. Con Super Espuma, viví más despierto y disfruta un descanso superior en tu somier de calidad. Seguinos en redes sociales, Super Espuma PY, en Instagram y Super Espuma en Facebook. Estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma, viví más despierto. Acá dice que los 2 kits de Electroban, ¿son 2 kits o 1? 2 son. Quiere decir que tenemos uno detrás de otro. Vamos pues niños, 10 llamadas. 2 kits de Electroban contiene Hopi, bolígrafo y agenda. 618-4700. ¿Eh? 618-4700. ¿Y yo qué dije? El mismo no. El mismo número. Entonces son 2 kits. Vamos primero, 10 llamadas para el primer kit de Electroban. Contiene Hopi, bolígrafos y agenda con Luis. Viví más despierto con estos super descuentos, 35% off en los mejores somiers de calidad superior. Aprovecha esta promo y descubrí el descanso que te mereces. Tu versión renovada, Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z Hombro nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. 618-4700. Hola. Hola, buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Cristian Flores, 996. Cristian, ¿verdad? Cristian Flores, 996. Anotado, Cristian. Siguiente, hola. Hola, Sí, Luz Alarcón. Luz, últimos 3. 988. 988, correcto, Luz. Anotada, siguiente, hola. Francisco Duarte, 982. Luis. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, el más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Seguimos, Luis. Desde Control alentamos el cuidado, diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución: impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar tu casa. Consigue queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Fabio Aquino. Últimos 3, Fabio. 881. Luis. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751, casi Cubechep. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea representa y distribuye Britam S.A. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada, alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. Celeste Caballero. Celeste. 164. 164, correcto. Con Visión Banco ahora puedes extraer tu dinero con código QR de los cajeros de la red Infonet, todo desde Visión Digital y en simples pasos. Descarga la app de Play Store, App Store o App Gallery. Escribinos al 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. Además ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info, tapiti.com.py. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Sí, Ángel Benítez. Últimos 3, Ángel. 486. Correcto. Camis te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Camis. Ingresa a camis.com.py o acercate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51 Camis. Energía para un mundo que no se detiene. Hola, buenas tardes. Niño, Carlos Ortiz. Últimos 3. 516. Correcto.
Gran lotamiento de la lotadora inmobiliaria S.A. Fracción, calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados, cuotas desde 400.000 guaraníes entre ajustes y oposición inmediata. Comunicate al 521-204-236. La lotadora inmobiliaria sin inversión aseguran la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna Ramita Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magna Ramita Más en su obra. Los Panchos o Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o Pizza juega con todo. Lácteos de la Pradera te trae dulce de leche preferido que se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera, presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hasta aquí 7. Son 10 llamadas, son 2 kits de Electrobank. Contiene hop y bolígrafos, agendas. Vamos con las primeras 10 llamadas a 3 para el final de esta. Sí. Seguimos. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, Hola. ¿su nombre? Marco Tocado. Últimos 3. 516 niños. Correcto, señor. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Siguiente llamada, hola. Sí, Hola. Sí, su nombre, señora. Marisa Cardoso de Concepción. Marisa. 320. 320, correcto, anotada. La hinchada de la parrilla lo saben hoy asados sin choriqueso Shorty, que los encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Shorty. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shortizer. Bancopp es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde puedes acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Cepillana y Bartolomé de las Casas de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Vamos con la llamada 10, hola. Hola. Sí, su nombre. Ana Benítez. Ana, últimos 3. 093. Correcto. Completamos. Vamos a ir al sorteo entonces, Denis Canicia, Víctor Villalba. Ahí están los papelitos 1 al 10. Y después tenemos otro kit de Electrobank. Y muchísimas gracias a todos quienes nos permiten regalar a la audiencia. Número 3. 3, Francisco Duarte, 982. Francisco Duarte, el ganador. Tiene que pasar por los kits de Andrade Telefuturo. La Agrícola Sales Seguros Generales, Unidad de Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pechupa Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En Encima Inmobiliaria tenés un 10% de descuento con todas las cuotas de la urbanización Paisaje del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de Encima Inmobiliaria. Aprovecha con Chevrolet ahora sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubra.com.py. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder de medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Ayer, en el porcentaje, ¿quién ganó? ¿Vos diste Olimpia ayer? Olimpia. ¿Vos? Empate. ¿Vos? Yo no, Cerro. ¿Vos? Empate. ¿Y qué sí que Denis Caniza? Acierto. ¿Y vos le diste campeón a Olimpia? También, le di. Denis Caniza Olimpia. Anotaste el ganador, Rodrigo Cancián. Enseguida vamos al segundo. Ayer puso... Es Francisco Duarte, el último, 982. Sí, enseguida vamos a ir por el segundo kit de Electrobank. Ayer puso alternativo Guaraní. Aprovechó bien haciendo que fue una práctica. Exacto. Una práctica. Así es. Algunos puntos interesantes de Guaraní, pero nunca estuvo en peligro la victoria de Nacional. Eso sí, tenía que confirmar la superioridad y el favoritismo, y lo hizo me parece con buenos argumentos. Pero no se complicó mucho Nacional. No. ¿Y qué le dedicaron a ustedes los plateístas de Nacional? ¿Los goles? Sí, se dan la vuelta al momento del segundo y después al terminar el partido. Dedicatoria para ellos. Se dan la vuelta. A vos lo que tienes que dedicarte Nacional. Yo estaba sentado ahí. Nadie se dio cuenta de mi presencia. Estaban más la gente de cabina. Las trillizas, las señoras, que siempre están ahí abajo, ¿verdad? Las fanáticas, y se daban la vuelta y decían, ustedes, y sí, así son ustedes, este principalmente que no creen Nacional. Nacional puede ser campeones. Sí, y sí, ahora sí, yo creo que sí. Puede ser, no digo que vaya a ser, ni es expresión de deseo, puede ser campeón.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, dos locales, Casa Central, Sevillana Casi, Arraídos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llega a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lemora, esquina Borges, sucursal en Artigas, casi cercano Martínez, teléfono 220-737-8. Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Tenemos el kit de Electroban que contiene hopi, bolígrafo y agenda. 10 llamadas, niño. ¿Qué número, niño? 618-4700. Decidí compromiso y solidez exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostal te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostal, a ganar lo cambia todo. Hola, buenas tardes. López 282. Repetime por favor. Alberto López 282. Correcto, Alberto Luis. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la gama de productos de escotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Hola, buenas tardes. Pedro Gamarra, 918. Repetime tu nombre. Pedro Gamarra, Ahora 918. Sí. Gracias, Pedro. Con CNT los sueños se cumplen. 1.800 millones más un departamento y un auto en el poderoso y un Subaru STI en el grandioso CNT Cheporemoy. En Paraguay Pereira, el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñambucio, Adresta, Encarnación, Coronel Rodríguez, Santa Rita, Pereira, el centro de neumático. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Hace tu pedido al 627-7000, Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Celeste Caballero, 164. Correcto, anotada. Encontra tu restaurante, bodegas y mercados favoritos en pedidos ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos ya detrás de cada pedido. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-243111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Hola, buenas tardes. 618-4700 en segundos más oyentes. Gran feria mensual en Tupí, desde hoy hasta el domingo. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con beneficios únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O llamando al call center 569-9000. La gente sabe. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más rico, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Buenas tardes. Marco Chaparro. Últimos tres, Marco. 516 niños. Correcto, anotado, señor. Las SVG, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocer más ingresando a dlsmotors.com.py. DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamores a personas especiales, escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vimayflores.com. Regalamor, regala Vimay Flores. 4 hasta aquí, señor. ¿El tele, pues? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿su nombre? Alfredo Barrios. Alfredo, últimos tres. 870. Correcto. En Mundo Constructor encontrás todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Querés una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿su nombre? Ana Benítez. Últimos tres, señora. 093. Correcto.
Shell baja los precios en todas sus naftas. Shell Fórmula regular 7.590, Shell Fórmula Super 8.390 y Shell V-Power 9.340 guaraníes. Pasa a llenar tu tanque con el combustible que más te conviene y a tu auto también. Shell, porque lo que cargas importa. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Asismet, toda la vida. 618-4700. Hola. Hola, su nombre. Santiago Mena 589. Correcto. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para venderte la solución que más te conviene, es centrales sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hola, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. ¿Y su nombre? Carlos Gómez. Carlos, últimos 3. 395. ¿Qué llamada está, niño? La llamada 8. Muy bien, regala un kit de Electroban, que son 2, ya tenemos al ganador anterior, contiene Hopi, Bolivia, Villaquenda. A Electroban, muchísimas gracias. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad de un vaso. Al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros el Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. 2 y cerramos. Hola, buenas tardes. Cristian Flores, 996. 996, correcto. Cristian, anotado. Cerramos ahora. Hola. Hola, Luz Alarcón. Últimos 3, señora. 988. Correcto. Víctor Villar le entrega el papelito que para doblar, todo doblado. ¿Vos tardas mucho, Daniel? Mucho, porque dobla mucho. Sí. Posible. Ahí está abriendo. El ganador es número 10. Luz Alarcón, 988. Luz Alarcón, la ganadora. Muy bien, más adelante tenemos un tema para el tereré de Zika, construyendo confianza. Muchísimas gracias, Zika. Más adelante un termo de tereré Chevrolet de la Sobera. Esto tenía que hacer ayer, tuvimos un inconveniente. Bueno, hoy sí estamos premiando y muchísimas gracias a quienes nos permiten premiar y a los oyentes por participar. Vamos a ir en instante al porcentaje. Ahora juegan Sol Libertad. A las 19. Se borró Vitores, A las Gerardo. 19. ¿Qué? Se borró, pero ¿no quiere hablar? No responde. Que está pichado, pero. No, pero lo digo con respeto. A lo mejor está molesto con el equipo. Era un gran protagonista. Fue un gran protagonista de Libertad. ¿Te bajó? ¿Bajó? En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que pase su momento placentero. Disfruta un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Llegaron a Bristol las ofertas de lavarropas y secarropas, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, vamos al porcentaje de hoy. Sol América, Libertad. ¿Dónde juegan? En Villa Elisa. 19 horas. La vuelta de Diego Gómez a la media cancha después de estar al servicio de la selección, primeramente la selección mayor y después de la selección en los Juegos de Sur. Y que dicho sea de paso, para hoy jugar con Perú y Colombia. Perú y Colombia, 16 y 19 de noviembre. En Perú el primer partido y en Estados Unidos, en Florida, el segundo partido ante Colombia. Ahí van en busca, ahí va a haber muy buena taquilla por los colombianos. Sí. Por los colombianos ahí en Florida. Lo que queda por saber y que todavía no tenemos claro es si es fecha FIFA o no para nosotros, para las selecciones eliminadas. Porque eso es lo que estaba en discusión, si pueden convocar a todos los jugadores del plantel A o si va a tener que ser una alineación local. Pero el primero contra Perú no es fecha FIFA. No, y por eso, esa es la duda para los equipos no clasificados. Sí, pero Perú no es fecha FIFA. Y es la semana previa al Mundial. Pueden... APF presentó como amistoso fecha FIFA. Perfecto, entonces el flyer dice finalmente fecha entonces FIFA. fecha FIFA. Pueden venir todos para los el flyer Europa, APF dice México. eso. Perfecto. Ah, correcto, fecha FIFA. Perdón, Buena aclaración. Buena aclaración. ¿Qué partido tenemos, niño? Sol de América Libertad. Sol de América Libertad. Deni Caniza. 40-60. ¿Quién gana? Libertad. Así nomás. Y así no. Francisco López. 40-60. ¿Quién gana? Libertad.
Así nomás veo. Y vos, niño. 50-50. Empate. Como viene Libertad y solo a pelear porque... ¿Y vos, Víctor Villalba? 40-60. ¿Quién? Libertad. ¿No le dan luego Victoria Solvio? No. Mientras siga queriendo salir jugando del fondo con el arquero, No cambiando le dan, el arquero. cambió ya el arquero. Sí, comió 4. Que tuvo problemita también el Sí, otro día ante tuvo Guaraní, problemita. salió mal. Justo Hoy cambió veremos arquero quién y- es el arquero. Si es No le fue muy bien a González. al uruguayo. ¿Quién puso empate? Migazo, El niño dice 50 y que más, 50. porque Libertad tampoco puede garantizar. No quiere hablar Rubén Ditore. Le quería preguntar qué hay de que es uno de los candidatos a la vicepresidencia. La lista tiene que presentarse el miércoles, reglamentariamente. Un candidato a la vicepresidencia es Cristian Domínguez. Otro candidato, Oscar Zaputovich. Vos podés saber cuántos vicepresidentes tiene la APF. Habían 3 y ahora quedan 2, veo. Hay 3. Y hoy son Díaz de Vivar y Sosa Jovellanos. Entonces son Pero dos. antes me acuerdo que había 3, por Había eso me 3. entró la duda. Había 3. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Así en movimiento hay móvil. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas. Disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Bueno, pero es fecha FIFA. Fecha FIFA, Paraguay sí. puede reunir a todos. Puede traer a Y todos. Colombia puede reunir a todos. Exactamente. Porque un día antes del Mundial, dicho sea de Sí, paso. sí. Con Coca-Cola puedes coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Pero tenemos un termo para Tereré de Zika. Muchísimas gracias. Construyendo confianza. Zika, gracias. 10 llamadas. ¿Qué número, niño? Un termo para Tereré de Zika. 618-4700. Antes, estoy observando el estatuto de la APF, dice elegir presidente y 3 vicepresidentes. Con la cuestión de Ramón González Daer quedó vacante el puesto. Te repito. Y yo me hago cargo de la información que tengo. Reelecto Robert Harrison, ¿verdad? Sí. No tiene contra. Vos tenés 3 candidatos a la vicepresidencia. Cristian Domínguez o Javier Díaz de Vivar. Sosa Jovellanos u Óscar Zaputovich, y el tercero que se corta solo es Rubén Ditore, que sería el vicepresidente tercero. Que González Daer era el tercero y no se le reemplazó. Sí, quedó vacante Quedó ese. vacante. Por eso es la confusión. Ahora son 2, pero en realidad tienen que ser 3 en la Bueno, normalidad. El miércoles se presenta la lista. Por eso dijo Miguel Cardona, nos reunimos hoy. Hay que saber la posición de Olimpia. Cristian Domínguez, Olimpia. Óscar Zaputovich, Cerro. Entonces hay que ver si continúa Sosa Jovellano, si continúa Javier Díaz de Vivar en los cargos de vice, agregando unos más. Rubén Ditore de Libertad. Academia de Fútbol Legends RC24 con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy mismo con precios promocionales en legends.com.y o contacta al 0981-677-527. Academia de Fútbol Legends RC24. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Un termo para Tereré de Chica, construyendo confianza. 10 llamadas, niño. 618-4700. ¿Están, Gustavito? ¿Me dan ok? ¿Está? Hola. Sí, ¿qué tal? Rodrigo Ramírez. 282. Correcto, 282, anotado. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más información al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Nueva crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Fácil de usar y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. 618-4700. Hola. Hola. Señor, ¿nombre? Marcos Zapato Niño. Últimos 3, Marcos. 516. 516, anotado, Luis. Electroban cumple 15 años, te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos comprando productos de la marca Speed y Quick One que va a las generas cupones para el sorteo del campeonato Speed de Electroban. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Digo Fiesta está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. 618-4700. Hola. Hola, hola.
Hola, Celeste Caballero, 164. 164, correcto. Tu vehículo es genial, tráelo a Arimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keco, Positron, Santec y otros que darán que tu vehículo sea más seguro, confortable, útil y duradero. Arimar, creo que la fábrica no te dio. ¿Te imaginas estar en Sao Paulo viviendo toda la adrenalina del Gran Premio de Brasil? Por compras de lubricantes Petronas ya estás participando de más. Puedes ganar prendas oficiales. Entérate más en redes sociales, @copetrolpy, Copetrol. ¡Vamos! 618-4702. Hola. Hola. Sí, su nombre. Ana Benítez. Últimos 3, señora. Peña, presidente. 093. Correcto. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Hidalgo SRL. Atención Villaliza, desde La Plata Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local. Bonpoleski número 45, estamos sobre Bonpoleski, casi 24 de junio en Villaliza, La Plata Peña, justo lo que necesitas. Más oyentes, hola. Hola, Patricia Fernández, 889. 889, correcto. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llamanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta de arreglos, huellas sobre plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Hola. Hola. Sí, su nombre. César Arrua, 352. 352, correcto, señor. Anotado. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes sociales, @Sanicer, @Claucol Paraguay. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida, disfrute mucho más la vida. Hasta aquí 6, señor. Un termo para el tereré de Sica, construyendo confianza. Seguimos, niño. Más oyentes, hola. Buenas tardes. Sí, su nombre. María González, Últimos 3, María. 555. Correcto. Asado y fútbol Álamos, porque si es vinos Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Flex Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Cuántos tenemos, niño? Hasta aquí 7, señor. Métele, pues. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas Niño, tardes. Sí, Carlos Ortiz, 516. Carlos, ¿verdad? Sí, señor. Correcto, anotado. Llegaron las ofertas del día Punto Farma hoy y mañana. Aprovecha estas super ofertas de cuidado de la piel, cosmética y dermocosmética, hasta 50% descuento en productos seleccionados. Válido en todas nuestras sucursales del país, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegidos los más valiosos que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, señor, se cortó. Siguiente, hola. Niño. Señor, su nombre. Luis Barrios, 802. Correcto, Luis, anotado. Y ahora llamada 10 y cerramos. Hola. Alberto López, 282. Correcto. Muy bien, entonces vamos a ver el ganador del termo de Tereré Chica, construyendo confianza. Le entrega a Víctor Villalba papelito. Abre Denny Canici, el número es 4. Tiene 4, niño. El 4, Ana Benítez, 093. Ana Benítez, 093. Tenés que pasar por Ojín, Andrade de Telefuturo. Ana, ganaste el Tereré de Chica, construyendo confianza. Ya probaste sorteo, ingresás en la del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos moros para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Llega el Oktoberfest del Shopping Mariscal el domingo 23 de octubre desde las 12 horas en la Plaza Mariscal. Vení a disfrutar de la mejor gastronomía, juegos, música en vivo, promos y mejor ambiente. Shopping Mariscal. 10 llamadas, un termo para Tereré Chevrolet de La Sobera. Arreglada la Sobera para el termo de Chevrolet de La Sobera. Muchísimas gracias de La Sobera para Chevrolet, un termo. ¿Y el llamada, niño? 618-4700. Muy bien. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganal al dolor con Etidol 400 y ibuprofeno de los paraguayos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, su nombre. Carlos Aquino, 161. ¿Repetime tu nombre? Carlos Aquino. Correcto, Carlos, anotado. Siguiente, hola.
Cristian Flores, 996. Correcto. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento desde la cuota 1 hasta la 12 en los planes Interplan Superior Plus o Familiar Máximo y Doctoplan. Más detalles al 248-8500. Medicina Prepaga CPS abierta a todo público. Kaiser te premia por sus 40 años. Puedes ganarte una conservadora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas y demás. 5 bicicooles repletos de Kaiser. Envía un SMS al 88800. Con la fecha de vencimiento de tu late ya estás participando. Seguinos en redes sociales como Kaiser Paraguay. Hola, buenas tardes. Hola. 618-4700. Hola. Celeste Caballero, 164. Correcto, Celeste. Viví más despierto con estos super descuentos, 35% off en los mejores somiers de calidad superior. Aprovecha esta promo y descubrí el descanso que te mereces. Tu versión renovada Super Espuma. Viví más despierto. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperal a Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Señor, ¿su nombre? Mario Gómez, 415. Mario, últimos 3, 415, anotado. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre en tu lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Energy, energía de calidad al precio justo. 618-4700. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Marcos Flor, 723. Correcto. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Cansado de goteras, filtraciones, humedad, Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Hola. Hola, Sí, ¿su nombre? Catherine Rojas, 732. Correcto. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellaran 751 Casico Vilcheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Sentirte en casa, sentirte Midea. Simplemente tu mejor idea. Representa, distribuye Britam S.A. 618-4700. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿su nombre? Matías Bordón, 330. Reiterame, por favor. Matías Bordón, 330. Ahora sí, gracias, Matías. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Niño, hasta aquí 7 llamados, señor. 7 llamados y es el regalo, un termo para Tereré Chevrolet de la Sobera. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ídolo. Señor. Fermín Fernández, 103. 103. Cumplir el sueño de tu próximo 0 kilómetro ahora es más fácil con Visión Banco. Vos elegís la marca, pagás al contado y puedes retirar ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más información, escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, señor, ¿su nombre? Marco Tapago, Marco, últimos 3. 516. 516, correcto. Y ahora llamada 10. Hola. Hola, Señor, ¿su nombre? Diego Yazábal, Diego, últimos 3. 042. Correcto. Y vamos a ir al sorteo de la Sobera Chevrolet, el termo. A ver mi camisa, ganadores. Número 6. 6. Catherine Rojas, 732. Catherine Rojas, la ganadora. Y tiene que pasar por O'Higgins, Andrade, Telefuturo a retirar los premios. Cuanto antes mejor. Tus botellas vacías de Fortina ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortina, ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. Además te ahorras 1000 guaraníes con Fortín. Retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y creatividad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acercate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene.
En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio, 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, no realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, no realmente más en su obra. Para la pre-Restaurant Office, para el chef, ¿qué llevas dentro? O para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre están en bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Lácteos en la Pradera te trae el dulce de leche preferido que se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche en la Pradera en presentación de 450 gramos. En la Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo Cesar Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy, asados en Choriqueso Chorti, que los encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico y el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bancop es un banco que no para que vos no pares. Por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde puedes acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Ocevillala y Bartolomé de las Casas, de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Estamos 18, ¿vos te vas a la cancha? Sí, señor. Villariza, presente allí. ¿Con Jorge Casal? Sí. ¿Marca lluvia? No. ¿Quién lo que dijo? Lluvia. ¿Quién dijo que va a marcar lluvia? Marca la tarde. ¿Hoy? Sí. Hoy ya, no era el miércoles. Hoy ya. Ah. ¿Y ese gallito que le salió antes vino a Jorge Casapio, qué partido fue? ¿Cómo lo que se? ¿Vos ya escuchaste? Ese, ese le salió fuerte a Jorge Casal. Tiene que cuidarse Jorge Casal, porque... El centro, pelota en el estadio, ¡afuera! ¡Afuera! No puede ser. ¿Y ese que Fabián le pregunta a Ariel Ifrán qué está comiendo? Comiendo chipa. Esos son eso probablemente. Así ya vamos con Olveira y recobrar el gol ese que le hace a Ariel Ifrán a Fabián. No puede ser. Ahora está mucho más flaco. Sin cambios en Trinidense, Ariel. Sin cambio. Espectacular el ¿Cómo te queda, niño? Sin cambio. Sin cambio. Sí, el de Ariel. Sin cambio. Sí. Sin cambio. El de Ariel. Ariel le gana a Jorge Casal. Sin cambios en Trinidense, Ariel. Sin cambio. Estaba comiendo una chipa, la puta dice que tenía que se le cayó todo. ¿Qué ahora vamos? ¿Qué? Olveira y los goles de Olimpia. Gastón, ¿qué pasó contigo? Que abandonaste la cancha, ¿qué ocurrió? No, ya me venía calambrando los primeros minutos del segundo tiempo. Y bueno, ahí en las jugadas que rematan y pegan el travesaño, me acalambré que no podía mover el pie. Y bueno, ya era una limitante muy grande. Había que pensar, obviamente uno nunca quiere salir, pero había que pensar en lo mejor para el equipo y bueno, tomamos esa decisión ahí con el doctor, que la realidad es que no podía continuar. Bueno, con grandes intervenciones que caracteriza a Gastón Olveira en Olimpia, entra Alfredo, la primera pelota que toca no puede evitar y es gol de Cerro. ¿Qué pasa en tu mente ahí? No, y obviamente es difícil entrar desde el banco, mucho más para un arquero, que el trabajo de nosotros por ahí es mucho más técnico, con los puestos que estamos en el arco, y le pedí disculpas obviamente a él, pero la verdad que no podía continuar yo, y él obviamente entendió la parte, y bueno, es un jugador con muchísima experiencia, lo hablamos después del partido, que él entró muy tranquilo, manejando el momento. No es fácil entrar en un clásico en esos minutos. Justo Cerro se venía acercando cada vez más, y bueno, él con la experiencia, con su tranquilidad, bueno, tuvo esa mala fortuna de que la primera que toca le queda de al lado, y bueno, no tuvo mucho para hacer, pero después creo que hizo un gran partido, tuvo buenas atajadas, manejó bien los tiempos. Es un jugador con mucha experiencia, que sabe lo que es este tipo de partido, y bueno, creo que lo principal es el
el objetivo grupal, que era ganarlo, y bueno, terminamos todos felices. Y Gastón, ¿vas a jugar el sábado ante General Caballero? Sí, recién estoy volviendo, me fui a hacer unos estudios ahí para descartar alguna lesión, y gracias a Dios salió todo bien, así que bueno, a recuperar, a descansar, que bueno, jugamos muchos partidos seguidos, hacía mucho calor también, que eso influyó mucho, a descansar, recuperarse y bueno, quedar pronto para el sábado, que tenemos un partido importantísimo. Gol de mi tiro, gol, 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 gol. Olimpia lo hizo Verdi, de primera y al fondo contra el palo izquierdo de Chan, se metió Torres sobre la izquierda, fue un rayo, una penetración profunda, de primera, Torres de primera, Verdi, pelota al fondo, la cabeza levantada de Verdi para colocar ese balón contra el poste izquierdo de Dan, algo que da contra la avenida Novena, levantó la cabeza Torres y aparece por el medio, pegándole como venía Verdi, y estupor el Cerro, y Olimpia pasa a ganar por 1-0, practicismo, eficacia, contundencia, gol. Resumimos el tanto marcado. Olimpia gana 1-0. Verdi lo hizo. El aprovechamiento al máximo de la ocasión que se le presenta a Olimpia, porque Cerro era dueño del partido, dueño del trámite, pero el resultado es para el franqueado de momento. Salida por primera vez con mucha gente sobre campo rival y con un Olimpia manejando la pelota a otra velocidad. El cambio de Silva sobre el carril izquierdo, se animó a cruzar mitad de terreno, lo hizo Tito Torres, no perdió tiempo, levantó la vista y tenía pensado dónde poner esa pelota. La precisión con ese envío de zurda, la rosca necesaria para que ese efecto haga que el balón caiga dentro del área cerca del manchón del penal y aparece como una luz. Derlis González, nada nuevo, la categoría, la calidad del 10 de Olimpia. Entre los centrales de Cerro, la siesta inoportuna de Patini y de Duarte. Bien, gracias, dijo Derlis, la acomodó contra el poste izquierdo y Olimpia, que estaba haciendo menos, gana 1-0 el clásico. Momento del gol. 11 minutos, primera etapa. Tiro libre para Olimpia, vino disparo de Cardoso, pelota en el aire, golpe de cabeza, Pereira Mota, la chilena, golazo espectacular, gol, 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 gol. Olimpia, Richard, espectacular, Richard Ortiz, contra el poste derecho de Dan, un golazo de Richard Ortiz, poniendo el grito franqueado en la olla. Y aquí lo disfruta su público en Cancha Cerro, y el público que luego escucha la radio Monumental, disfrutando el público de Olimpia. Golazo, lo hizo Richard Ortiz. ¿Cómo le dio? Tito Torres otra vez en la asistencia, levantó el balón y ahí estuvo la tijera, la media chilena de Richard. Al fondo, Olimpia le gana a Cerro 2-1. ¿Cómo le dio Richard? ¡Qué vuelta de Richard! ¡Qué definición! Olimpia gana el Superclásico Cerro, 2-1. Buenas tardes, dice Richard Ortiz, saludando en el clásico con un verdadero golazo. Olimpia con los
cambios, pareció acomodarse mejor después del empate de Cerro, cuando era un aluvión el azulgrana en los momentos previos, llegó el empate, se aplacó el equipo de Chiqui, Olimpia empezó a tocar con mayor determinación la pelota, un balón que fue hacia el área, un despeje, y Cerro en el intento de salida se olvidó de Tito Torres. Este levantó la pelota de primera hacia el área, cargando para ver qué podían inventar dentro del área de Cerro. Y lo que inventó Richard Ortiz fue fantástico. Póngale el calificativo que quiera. Es un verdadero golazo el que acaba de convertir el capitán de Olimpia para clavar al palo derecho, para enmudecer la olla, para que Olimpia esté muy cerca de la posibilidad de ser puntero del campeonato, superando a Cerro. Momento del gol. 39 minutos, segunda etapa. Olimpia estoy loco, porque son mi pasión. Te llevo en el corazón. Olimpia te amo. Olimpia ganó el clásico 2-1. Termina en la olla. Olimpia 2, Cerro 1, el superclásico en la olla, para Olimpia por 2 goles contra 1. El festejo de los hinchas del Olimpia en las tribunas, Petegil, festejando, disfrutando la victoria. Olimpia ganó 2-1. 2 goles de Derlis y Richard. Olimpia ganó 2-1. Lo disfruten y abrazo a los jugadores en campo. Y reseñados se van los jugadores de Cerro cabizbajo vestuario. ¿Cómo se va la hinchada de Cerro de la Olla? Olimpia 2, Cerro 1, en la emoción del superclásico. Tiro libre para Olimpia, vino disparo de Cardoso, pelota en el aire, golpe de cabeza, Pérez de Mota, la chilena, golazo espectacular, Olimpia, Richard, espectacular, Richard Ortiz. Calificarse de tu golazo, y yo no puedo creer. ¡Chilena!